de lo que es el proceso de diseño de cimentaciones y estructuras de soporte de bases para equipos dinámicos. Según el ACI 351, sin embargo, claro, vamos a estar revisando mucha documentación, mucha normativa asociada, manuales de referencia, algunos papers también. Esto es un área que de igual forma se mantiene en estudio constante y vamos a ver algunas aplicaciones con las herramientas de la casa Ensoft, DynaEnd, Dynapile y el software SAP 2000, que muy probablemente la mayoría de ustedes conoce y utiliza habitualmente. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de lo que son estas cimentaciones y haremos una diferencia importante entre lo que es la respuesta equipo rotativo y reciprocante, que realmente el cálculo de fuerzas va a diferir. Ya luego cuando lleguemos al terreno podremos irnos por una línea u otra que son más o menos equivalentes, pero sí, el efecto de las acciones de las cargas son diferentes. Vamos a ver que podemos trabajar con bloques de cimentación, donde podemos incorporar todas las masas, todos los accesorios ahí acoplados a un elemento totalmente rígido. Puedo trabajar con una cimentación pilotada de igual manera. Estos pilotes pueden estar debajo de un bloque rígido o pueden estar debajo de un sistema de muros o de pórticos como el que observa acá, como el que se ve acá en la imagen de un proyecto de una turbina real. Vamos a ver que este tipo de soluciones no hablamos de un pórtico de pilares o columnas de 30 por 30 y vigas de 30 por 40 ni nada de esto. Estos son elementos realmente robustos y hay que tener ciertas consideraciones especiales también a nivel de modelado. ¿Qué tipo de cargas consideramos para analizar este tipo de proyectos? Y me voy a guiar por lo que está indicado en el ACI 351, como las cargas principales, las de más referencia, pero vamos a tener en cuenta que hay equipos que pueden tener muchas variaciones. Una de las cosas que siempre indico en este tipo de análisis es que nuestra primera labor, el primer día del proyecto, es preguntar todo. Realmente, si alguno es experto en funcionamiento de turbinas, de equipos rotativos, reciprocantes, excelente, pero no es mi caso. En mi caso, yo soy ingeniero estructural, soy ingeniero geotécnico y realmente al empezar un proyecto de este tipo hay que preguntar, mira, ¿dónde van las cargas? ¿Cuáles son las magnitudes? Dame un diagrama de cargas, indícame cómo funciona. Realmente nos tienen que explicar todo para poder abordar el proyecto. Será muy difícil, a pesar de que vamos a dominar conceptos de cómo funciona la turbina, cómo funciona el reciprocante, cómo funciona el rotativo. Realmente hay variaciones de equipos, hay equipos con una distribución diferente en los pistones, hay turbinas que tienen un funcionamiento donde hay que analizar las fuerzas en fase, en otros casos fuera de fase. Se cree que al analizarlas en fase es más desfavorable, pero hay situaciones fuera de fase que pueden ser muy desfavorables para el sistema suelo-cimentación. Entonces, hay que tener todas estas cosas muy claras para desarrollar el análisis. Sin embargo, como cualquier proyecto, iniciaremos con las cargas permanentes, cargas gravitacionales debido a peso propio del equipo, equipos auxiliares, tuberías, válvulas, el peso propio de la cimentación. Todo esto lo suministra, a nivel de equipo, lo suministra el fabricante. Y como les digo, en muchos casos se debe suministrar un diagrama de cargas para indicar dónde va cada carga según la configuración del equipo en cuestión. Las cargas vivas, obviamente siempre, como las hemos definido toda la vida para muchos proyectos, provienen de personal, herramientas, equipos de mantenimiento y materiales. Por lo general, esas cargas variables de mantenimiento, etcétera, se distribuyen, tal cual como cargas distribuidas a lo largo de pisos, plataformas, áreas de acceso. Valores típicos industriales van de 300 a 1200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, sobre todo para el área de mantenimiento. Alguien dice, oye, ¿por qué cargas tan elevadas? Bueno, porque imagínense que hacen el mantenimiento de un rotor, que hacen el mantenimiento de equipo, tienen que instalar a veces una grúa pequeña para poder levantar o una plataforma. Entonces, por eso llegamos a cargas tan importantes. Fíjense que para el caso de turbinas de vapor, podemos hablar tranquilamente de 2400 kilos por metro cuadrado, y eso depende mucho de eso, de todo, la instalación de equipamiento. Incluso hay veces que se desarman estos equipos para fines de mantenimiento y claro, todos estos rotores, las aspas de la turbina, todos estos componentes los empiezan a ubicar en los laterales y cuando ustedes ven dicen, ok, ahí están los 2000 kilos por metro cuadrado que estamos hablando acá. Ya luego intervienen las cargas de operación. Ahí está lo que sería el peso de la máquina en operación normal. Pero ya luego se desarrollan los torques, ya por ciertos tipos de maquinaria, lo que sería la unión del mecanismo que produce el impulso y la máquina impulsada.
Y bueno, ya pueden haber también otro tipo de cargas, sobre todo en la parte de turbinas, por el tema de estar trabajando con diferenciales de temperatura importante. También el fabricante puede suministrar cargas que se aplican en los soportes que provienen de mecanismos de retracción, de expansión del equipo, y esas cargas pueden arrastrar o empujar ciertos componentes estructurales o aplicarse directamente sobre los apoyos, sobre los soportes. Y bueno, es un dato que el fabricante, ojo, y existen las combinaciones para saber cuándo combino una cosa con otra. Cómo vinculo la normal de operación con las cargas variables, en qué coeficientes, con qué porcentaje, etcétera. Todo esto está estipulado también según la normativa. Hablando un poco del torque, y esto es interesante porque lo que sería la consecuencia de estas cargas de operación, acá hay dos tratamientos importantes. Acá uno puede hablar de un torque directo que proviene de la carga de operación y que uno descompone en fuerzas axiales, que pueden ser compresión o tracción sobre los soportes. Y esto es como que un manejo estático del problema, tener la resultante sobre los apoyos para verificaciones de esfuerzos, etcétera. Y esto se puede decir que es un análisis eminentemente estático. De por sí, el tratamiento del torque está estipulado en el A6351 de equipos estáticos, tranquilamente, o de bajas vibraciones, porque dependientemente de la frecuencia de vibración del equipo, podemos tener un torque que se descompone en cargas axiales y podemos tratar como un problema eminentemente estático. Ahora bien, luego viene ya un comportamiento en el que yo vinculo un eje de rotación, por ejemplo, hablando específicamente del caso de las turbinas, y donde pueden descomponerse diferentes fuerzas que dependen de las masas que están oscilando, y allí vienen los problemas dinámicos, vienen las cargas de operación que incluso pueden variar para diferentes soportes. Vamos a ver entonces que en el caso de turbogeneradores, ese acople entre el rotor y el estator del generador puede producir ese torque, que les digo, respecto al eje, este shaft, esta barra que se observa acá, que puede ser igual en magnitud y opuesto en dirección al impulsor y a la máquina impulsada. Obsérvense acá, esto es el generador, fíjense las resultantes, cómo vienen esta flecha hacia arriba y esta hacia abajo. Observen acá lo que sería el eje o el shaft, donde se está dando la rotación de la máquina, y vean la propia turbina. ¿Ven? En la propia turbina hay un comportamiento inverso. Y acá en el medio, que no está representado acá en el código, por lo general existe lo que llamamos la caja reductora o el gearbox. Esa caja reductora, ya les voy a mostrar un caso, tiene unas vibraciones enormes porque ese elemento se encarga de transformar la oscilación que se está dando en la turbina de gas, que es una rotación mucho más lenta, y la transforma en altas revoluciones. Este mismo funcionamiento existe en las turbinas eólicas, por ejemplo. También ahí existe un gearbox que se encarga de transformar esa rotación lenta en lo que sería ya las altas revoluciones, que son las que permiten producir energía eléctrica. Acá funciona conceptualmente, es muy parecido, porque de igual forma el objetivo de esta turbina es producir energía. De manera, estos equipos obviamente tienen una importancia especial en las plantas industriales para todo lo que es la producción energética. En turbinas, la carga por torque normal de operación está orientada en la dirección opuesta respecto a la rotación del eje, lo que les digo por acá, mientras que para el generador la carga de torque normal por operación está orientada en la dirección de rotación del eje. Por eso este diagrama que está acá. Entonces, fíjense, ese torque normal por lo general se aplica sobre la cimentación como pares de fuerzas estáticas en la dirección vertical, actuando sobre el center line del eje de la máquina en función del escape. De manera que esa es la representación de las flechas acá. Acá todavía no hemos visto en qué momento esto empieza a moverse. Ya cuando yo tengo estas componentes, yo puedo hablar de máximos valores, pero ya si quiero analizar la respuesta, entonces yo tengo que entender que hay un sistema que está rotando, hay una masa que va a tener una excentricidad respecto al eje de rotación, y a partir de esa masa y esa excentricidad podré determinar una fuerza que está dependiendo de ¿qué? De la frecuencia. Y la variación de esta fuerza puede ser según la función seno o según la función coseno. Y el tratamiento es equivalente a lo que hacemos en dinámica de estructura cuando analizamos un sistema de vibración forzada. ¿Okay? Cargas especiales para cimentaciones. Bueno, algunos estándares recomiendan ciertas cargas para grandes equipos cuando se apoyan ya sobre los cimientos, para resolver un problema de resistencia, para resolver un problema de mucha capacidad y sobre todo control de deflexiones. Acá hay que entender que sí, obviamente al final hay un diseño con aceros de refuerzo, etcétera, pero acá no nos preocupamos al comienzo de magnitudes de momentos, de magnitudes de cortante, etcétera. No, acá las dimensiones son enormes. ¿Okay? Acá trabajamos con equipos de grandes dimensiones, equipos sumamente rígidos,
y a partir de ahí lo que buscamos es controlar la respuesta. Y a nivel de cimentaciones, entonces hablamos también de tener un dimensionado que sea acorde con esa resistencia y con esa rigidez. Entonces, algunos códigos, incluso cuando la información del fabricante no está del todo claro, por lo general para el caso de proyectos pequeños, el proyecto de una turbina debería estar todo muy claro, pero para casos de proyectos pequeños, fíjense, se habla de fuerzas verticales equivalentes al 50% del peso total de cada máquina. Como que dice, son cargas ya especiales que se añaden al cómputo de carga de la cimentación. Fuerzas horizontales transversales equivalente al 25% del peso total de la máquina. Fuerzas horizontales en dirección longitudinal equivalente al 10% del peso de la máquina. Y esto se añade a las cargas gravitacionales normales y se consideran que actúan en el center line del eje del equipo. Ya la idea es tener una reserva de carga ya desde el punto de vista de resistencia. Luego pueden haber unas cargas de construcción y mantenimiento, fíjense, cargas de levantamiento, instalación, pruebas hidrostáticas, mantenimiento, etcétera, cargas temporales que intervienen en un proceso de instalación o mantenimiento del equipo. Y acá la 6351 recomienda como guía lo indicado en el AC37. ¿Okay? También hay algunos valores de referencia en la propia AC7, pero tener en cuenta también que muchas de estas cosas hay que consultarlas con el cliente. Hay que tener muy claro con el cliente cómo funcionan las cosas en la planta para poder llegar a los valores. Ojo, que muchas veces el cliente no lo tiene del todo claro y hay que establecer reuniones para fijar valores de referencia. ¿Okay? Muchas veces tampoco es que tienen un manual exacto con todas las cargas que se van a utilizar, a menos que ya hayan participado en muchos proyectos de estos previamente, pero muchas veces hay que tener reuniones y conversar para poder definir estos valores y estas magnitudes como tal. Vienen otras cargas interesantes, como son las cargas catastróficas de maquinaria. Esto se origina por mal funcionamiento del equipo, lo que llamamos carga de cortocircuito, desalineación, rotores arqueados en turbinas de vapor. Estas cargas se aplican directamente sobre los apoyos, sobre los soportes de la máquina, de forma vertical, horizontal, etcétera, y no actúan de manera simultánea con las cargas sísmicas. Es decir, que consideramos que ocurre un mecanismo de falla en un momento dado, pero el sismo ocurre para otra situación que tiene asociado una probabilidad y todo un tratamiento desde el punto de vista probabilístico. ¿Okay? Ya obviamente los que están involucrados en proceso de diseño sísmico sabemos que el aspecto sísmico no lo mezclamos con todas las cargas catastróficas que puedan ocurrir en el proyecto. ¿Okay? Por ejemplo, en el diseño de una carga de torque por cortocircuito eléctrico, el impulso debido al torque de emergencia se tiende a tratar como una carga estática y la magnitud se determina mediante un factor de magnificación que se aplica al torque normal. Esta carga la fija el fabricante. Como les digo, el fabricante da las pautas para nosotros poder resolver nuestro modelo estructural. Algunos fabricantes incluso dan valores empíricos, pero que se suenan mucho en la práctica. Mira, las cargas catastróficas van de 3 a 5 veces el peso de los rotores y del equipo rotativo del sistema o de la parte rotativa del sistema. Es un valor de referencia. En otros casos dan un valor. En otros casos, según las masas calculadas, entonces piden aplicar factores de 3, 4, 5 veces para tomar en cuenta este comportamiento. Y es interesante mencionarlo porque este fue un caso en el que estuvimos involucrados con una turbina de 20 megavatios, en donde el funcionamiento de la turbina se veía afectado por un problema de desalineación del rotor como tal y trajo daños importantes a todo lo que era el sistema estructural. Esa caja reductora no estaba funcionando adecuadamente y obviamente los esfuerzos que se estaban transmitiendo eran mucho más altos que los que debieron haber ocurrido normalmente. Entonces, estos componentes estructurales comenzaron a manifestar agrietamiento y hubo una parte incluso donde se conecta lo que llamamos esa caja reductora que les indico, que iba ubicado exactamente acá en este punto en el plano. Que estos pernos comenzaron incluso a soltarse. Entonces, claro, eso era como que la vibración ocasionaba que los pernos se aflojasen y obviamente eso incrementaba más la vibración del sistema. O sea, era un problema bien serio e implicaba, claro, apagar la turbina. El problema es que cuando tú apagas una turbina de 20 megavatios, la pregunta es, ajá, ¿y ahora de dónde viene toda esa electricidad? Tienes que comprarla. Entonces, claro, era una zona industrial. Comprar esa cantidad de energía
primero es costosísimo para la planta y segundo, el suministro eléctrico de una región obviamente está diseñado para abastecer un consumo determinado de una zona y si una planta industrial tiene que comprar una cantidad de energía importante constantemente, claro, puede afectar también las reservas. Entonces, claro, es un problema sumamente serio cuando estas turbinas llegan a estos niveles, ¿no? Por lo general, en este tipo de proyectos existentes lidiamos muchos con planos de hace muchos años, de sistemas instalados de hace muchísimos años. Recuerdo que esto era la gente de General Electric, ¿okay? Que eran los que habían suministrado el equipo originalmente. Y fíjense, este plano que está acá se corresponde con esa caja reductora, ¿no? Todo esto tenía daños importantes. Estos pernos literalmente había que revisarlos diariamente por problemas de esa línea. Se soltaban, quedaban flojos prácticamente. Y claro, eso fue generando un agrietamiento incipiente acá en la parte alta de la turbina, pero cuando nos metíamos por debajo, fíjense que en los planos van a haber unas aberturas, porque por acá pasaban tuberías, etcétera, ya se empezaban a ver agrietamientos importantes. Entonces, claro, esto cambia la rigidez de la estructura. Si ya tú consideras una reducción en los módulos de elasticidad por problemas de agrietamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cambia la frecuencia de vibración del sistema, su frecuencia naturales cambian y obviamente la respuesta debido a la vibración forzada va a ser importante también. ¿Por qué? Porque esta pequeña caja, que allí no se ve la magnitud, pero de verdad es un elemento que no es grande en comparación al tamaño de la turbina de vapor, bueno, la concentración de vibración acá era impresionante. Como les digo, se encarga de hacer la transformación de esa oscilación lenta de la zona de la turbina de gas a lo que sería ya el generador. Entonces, claro, la vibración es importantísima, bueno, para poder producir esos 20 megavatios que veíamos. En este proyecto incluso la planta hacía mediciones de vibraciones en diferentes puntos en los alrededores de la caja para poder saber cómo se estaba comportando y bueno, llegó el día en que hubo que hacerlo, hubo que apagar la turbina, hubo que revisar qué estaba ocurriendo ya a nivel del equipo, porque claro, al principio estaban descartando que fuese un problema estructural y ya al final se dieron cuenta que era algo ya de funcionamiento interno y ya partiendo de ahí fue que tuvieron que reemplazar unas piezas del eje y unas piezas ya de lo que eran los rotores y bueno, ya un área en la que no estábamos involucrados, pero era interesante porque veíamos el daño que puede ocurrir por estas fuertes vibraciones. En líneas generales vamos a conseguir en la normativa y en la literatura una clasificación para poder diseñar los soportes de 3 funcionamientos principales, el de equipos rotativos, tengo un eje de rotación, tengo una masa desbalanceada y se genera una fuerza por desbalanceo debido a que el centro de rotación no coincide con el centro de masa de la parte que rota, entonces eso produce una fuerza desbalanceada constante sobre el sistema y va empeorando con el uso del equipo, con el mantenimiento y todo esto, ¿no? Los equipos reciprocantes combinan el comportamiento rotativo con un movimiento alternante. Entonces, una combinación de ambas componentes, eso implica que se deban calcular fuerzas adicionales a las fuerzas desbalanceadas que se calculan acá, se calculan otras fuerzas adicionales para poder ser incorporadas al sistema. Y luego están los equipos de impacto, que ya provienen de maquinarias como esta, que se usan mucho en la industria metalúrgica, en talleres de fabricación también, donde si observan acá la imagen, fíjense que hay un aislamiento de lo que es la propia base con el resto, pues claro, esto produce un impacto que aunque no es alta frecuencia, realmente un impacto más esporádico, claro, cuando esto golpea contra la plataforma, la idea es tener acá una junta de aislamiento para el control de transferencia de vibraciones de la parte baja del equipo con el resto de la zona en la que se está trabajando, ¿no? Y acá siempre es importante destacar lo que es la clasificación de la maquinaria según la fuerza de excitación. Entonces, ojo, esto es una clasificación meramente de referencia. He visto muchas diferencias con autores, ustedes también muy probablemente. Estos son unos valores que les pueden servir de referencia, pero bueno, alguien puede decir que esto de media frecuencia 400 es baja, o sea que realmente no es estricto, ¿okay? Pero es para tener como que algo preliminar. Baja frecuencia, por lo general estamos por debajo de 300, 400 revoluciones por minuto, motores diésel, motogeneradores pequeños o grandes, mejor dicho, motogeneradores grandes porque son sistemas que ya son mucho más antiguos también, en donde hay un sonido grave en el funcionamiento del equipo, ¿okay? Hay como un que está sonando allí, entonces todo esto es baja frecuencia. ¿Okay? Motores de combustión, compresores de pistón, ya cuando estamos entre 300, 400 y 1000, 1200 revoluciones por minuto, estamos ya en máquinas
de media frecuencia, motores diéseles intermedios, motores alternativos de compresores, también se utilizan mucho en la industria del alimento, por ejemplo. Ya cuando estamos por encima de 1000, estamos en equipos de alta frecuencia. Ya cuando estamos por encima de 3000 hacia 10000, ya son equipos de muy alta frecuencia y entran los turbogeneradores, las turbinas de vapor, turbomáquinas en general. Ya son equipos potentes en donde acá el sonido no es grave. Ahí entramos al sitio, vamos a escuchar como un silbido, ¿no? Como un... Ya entonces, ok, es un equipo de alta frecuencia. Este ejercicio siempre lo hago cuando hablo de esto porque es algo interesante. Estamos en una planta industrial, que vayas caminando y que puedas identificar esto es baja frecuencia, esto es alta frecuencia. Obviamente no el RPM, el que haga eso de verdad es un dios, ¿no? El que logre con el sonido identificar cuántos RPM son, bueno, mis respetos, ¿no? Pero realmente que podamos tener una idea de lo que es baja y alta frecuencia a partir del sonido del equipo, a partir de su vibración como tal. Entonces, a nivel de solución estructural, vamos a conseguir las cimentaciones tipo bloque. Probablemente la han visto muchísimo porque incluso se utilizan hasta para sistemas de bombeo pequeños en plantas pequeñas o incluso hasta en proyectos residenciales. Se hace un bloque de cimentación donde se instala el equipo. Esto aplica tanto para equipos rotativos como reciprocantes. Las tipo pórtico, como está acá, volviendo a la imagen de la turbina, este pórtico funcionaba como se ve acá en el esquema. Y bueno, acá había la vibración esta importantísima que les comento. Y bueno, la rigidez que se debe garantizar acá es sumamente importante. Y podemos tener cimentación sobre pilote. Como les decía, esto aplica tanto para el primer caso como para el segundo. Por ejemplo, este caso, el de este proyecto, iba sobre pilote. O sea, era tipo pórtico sobre pilote. Yo lo considero como el caso más complejo de analizar desde el punto de vista de acción dinámica. Cuando es una cimentación tipo pórtico sobre pilote, sobre un grupo de pilotes, para mí es el caso más complicado de evaluar desde el punto de vista de análisis estructural. Ya vamos a ver por qué. Luego vamos a conseguir soluciones que se utilizan en muchos proyectos, que es simplemente trabajar con resortes o aisladores. Hay dos casos. Hay uno donde podemos instalar el aislador directamente en el área de soporte. Incluso este equipo puede ir ya directamente sobre un aislador y eso se utiliza mucho. Por ejemplo, es que tengo que instalar una tamizadora en el nivel 3. Entonces hay veces que yo siempre hago el comentario de que sí, es que yo quiero modelar la tamizadora en el nivel 3. Entonces, ok, ¿de qué año es ese edificio? Bueno, ese edificio es de los años 80 y se tenían previsto instalar 2 equipos y vamos a instalar ahora 10 equipos. Bueno, tú quieres hacer un análisis para evidenciar que no cumple. Realmente está muy claro que no va a cumplir, porque si se hizo con un criterio de carga tan diferente, además ha habido un cambio de normativa tan radical en los últimos 30, 40 años, realmente eso no va a funcionar. Si quieres evidenciarlo para tener un reporte, un informe para el cliente, está muy bien, pero realmente ya se entiende que eso no va a funcionar. Entonces, en esos casos en el que se hace un análisis y se entiende que las cargas, si se comportasen más desde el punto de vista estático, funcionarían, pero las dinámicas definitivamente no funcionarían, entonces pensamos en resortes o aisladores. Y acá jugamos mucho con este tipo de gráfica donde trabajamos con un coeficiente de transmisibilidad en donde por encima de ciertos valores tenemos respuestas en donde se amplifica la respuesta, valga la redundancia, y en casos donde se manifiesta ya el aislamiento. Entonces se hace un tanteo, hay una iteración, según el peso del equipo, según el sistema, se fija cuántos aisladores o sistemas de resortes se pueden utilizar. Obviamente hay que apoyarnos de catálogos de fabricantes para poder determinar las constantes que vamos a utilizar en el diseño, y a partir de ahí lo que hacemos es tal cual aislar para que la carga dinámica tenga la mínima incidencia posible, y en este tipo de diseño podemos hablar de aislamientos hasta del 90% tranquilamente. Se debe garantizar un aislamiento del 90%. Entonces, uno trabajando con este tipo de gráfica, conociendo las propiedades de rigidez del sistema y sabiendo cómo funciona el comportamiento dinámico, podemos aislar totalmente el equipo, y que cuando uno hace el análisis te das cuenta que, mira, las cargas estáticas eran de un valor y resulta que del efecto dinámico vamos a considerar únicamente el 10%. Entonces, claro, eso es maravilloso porque en sistemas de pisos, en plantas industriales existentes, en algo que sabemos que a nivel dinámico va a haber problemas, es una gran solución. Por eso fíjense que acá digo que la cimentación se encuentra sometida prácticamente a cargas estáticas. Es una forma de decirlo, no quiero que lo generalicen de que
transforma la dinámica en estática es que el aislamiento es tan importante que el efecto dinámico prácticamente ni se percibe, ¿no? Lo reduce fuertemente. Hay casos donde el equipo ya trae el bloque, ya trae el bloque que garantiza la masa adicional para el control de amplitudes, para el control de vibraciones. Obviamente la masa es un componente que participa fuertemente en el control de amplitudes, y hay casos como este esquema, donde ya viene el resorte incorporado, ya lo trae el fabricante. O sea, el fabricante ya hizo este análisis y nosotros como estructurales casi que lo que tenemos que hacer es determinar las reacciones que vienen sobre estos apoyos, una magnitud de carga estática con una ligera incorporación del efecto dinámico para revisar nuestra placa, nuestro sistema de piso, la cimentación, lo que sea que estemos evaluando, ¿okay? En muchos casos viene así, como les digo, en otros casos vamos a un fabricante y entonces garantizamos una solución como la que se observa acá. Puede que tenga bloque o puede que no tenga bloque. Ya esto va a depender del tipo de equipo que estemos analizando. Si nos vamos con el caso del bloque de inercia y nos vamos ya para el caso de ese bloque rígido que utilizamos para controlar la respuesta, bueno, ¿por qué yo tengo que instalar un bloque? Bueno, porque la masa del equipo no es suficiente para controlar la respuesta dinámica del sistema, y estas vibraciones obviamente yo tengo que llevarlas a valores aceptables. Como les digo, ¿no? No se confundan acá con momentos flectores y cortantes ni nada de esto. Esto es sumamente rígido. Acá nuestro criterio dimensionado es rigidez. ¿Okay? Acá no estamos preocupados en que algo tenga 1,5 metros de espesor, 1,80, 2 metros. Es que ya hay que controlar un problema de rigidez. Garantizo masa y garantizo rigidez. Entonces, a partir de allí puedo controlar las vibraciones para llevar estos valores aceptables que me especifica el código, u otras referencias que puedan haber. También pueden haber referencias de control de vibraciones que sean ya de la planta, del sitio donde estamos desarrollando el proyecto. Esta masa que añadimos también permite el uso de springs o de resortes, más rígidos, para obtener una frecuencia natural más baja del sistema spring masa o resorte masa. Acá lo que me refiero es que sí, podemos modelar estos bloques de cimentación mediante el uso de los aisladores resortes que veíamos antes, pero también el terreno yo lo puedo considerar desde el punto de vista de resortes, pero vamos a hacer otra aclaratoria. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el coeficiente de balasto. ¿Okay? El coeficiente de balasto es un coeficiente de rigidez estático. Esto empezamos a acercarnos a lo que es el comportamiento de rigidez dinámica, y si hay un problema dinámico, entonces yo entiendo que es una respuesta en el que el desplazamiento y la fuerza están fuera de fase, es decir, hay ángulo de fase, es decir, hay un amortiguamiento. ¿Okay? Pero ya me comienzo a acercar un poco a lo que es esa respuesta dinámica como tal. ¿Okay? Si ese bloque no lo estoy considerando perfectamente rígido, que es uno de los criterios de dimensionado que se utiliza mucho en la práctica, entonces debemos analizarlo por elemento finito para modelar todo el sistema. Esto aplica tanto para bloque rígido como para bloque de inercia, bloque rígido, como para el caso pórtico. ¿Okay? Si ya definitivamente vamos a hacer un control de espesores, vamos a reducir masa y ya se puede evidenciar una cierta flexibilidad del sistema, entonces tengo que trabajar con modelos en elementos finitos. ¿Okay? Ya para ello puedo trabajar con elementos tipo clay, shell, sólido. Ya esto dependerá también de la herramienta que estemos utilizando y de la facilidad que tengamos para desarrollar el modelo. Siempre hago la aclaratoria, no en este punto, en cualquiera. Sí, podemos ir al supermodelo que represente todo, pero siempre hay que ir paso a paso. ¿Okay? Ver incluso la respuesta bidimensional, luego vamos a la respuesta tridimensional, trabajar primero con elementos tipo frame y tipo shell, y ya luego, si todo está controlado y todo está lógico, bueno, ¿por qué no? Ir a los modelos sólidos, etcétera. Ya eso sería el último punto de revisión. Pero tengan en cuenta que yo siempre lo digo, a menos que sean investigadores, que ya ese es otro mundo, a menos que sea así, el proyecto siempre es ¿para cuándo? Para mañana. ¿Okay? Entonces, realmente hay que ser prácticos para poder solucionar estas cosas. ¿Okay? Fíjense entonces que, como les digo, si trabajamos con esta modelación, también puedo trabajar con los sistemas de aislamiento. De igual forma puedo considerar estos aisladores en el modelo, en el software, y puedo trabajar ya con esos resortes o esos springs sin mayor problema. ¿Qué ocurre cuando llegamos a las cimentaciones elevadas o a los tipo pórticos? Bueno, acá les doy un listado de recomendaciones que están interesantes, porque están derivados de la ACE 2018, y específicamente el documento de cimentaciones de concreto para generadores, para turbogeneradores como tal.
en donde acá está el esquema al que hago referencia y acá está un modelo que vamos a observar ahorita en un momento, en un rato. Acá les doy algunas recomendaciones para estos sistemas. Tenemos que entender que acá abajo van a ocurrir cosas. Acá abajo va a haber tuberías, va a haber sistemas de desagüe, van a haber áreas de mantenimiento, incluso esta placa puede tener aberturas también, aberturas importantes para conectar parte de lo que está abajo y los condensadores, etcétera, con todo lo que es el sistema superior de turbinas, generadores y todo esto. Entonces, realmente los modelos van a reflejar lo que sería ya la especificación del fabricante. ¿Okay? El fabricante tiene que darnos pautas muy claras para esto. Y ya luego que esto está claro, entonces vienen unas recomendaciones desde el punto de vista de dimensionado, desde el punto de vista de estructuración. Y vamos a listarla porque me parece interesante que las revisemos. Fíjense, el peso de la losa superior, lo que el código define o el documento define como el tabletop, no debe ser superior que el peso total de la maquinaria. Interesante, ¿no? Ya de ahí proviene este espesor que se observa acá. ¿Okay? Entiendan que esto no es 30, 40, 50 centímetros. Son espesores importantes. Por lo general, el esfuerzo obtenido a partir de la relación entre el peso combinado de la losa superior y la maquinaria, es decir, todo ese peso de la losa más la maquinaria, actuando sobre la sección transversal de los elementos estructurales, en este caso he puesto columnas, pero también pueden ser muros, oscila entre 400 y 600 kilonewton por metro cuadrado. El peso propio de todos los elementos verticales, llámense columnas, muros, etcétera, que soportan ese tablero, debe oscilar entre 40 y 60% del peso combinado del equipo y la losa superior. El peso de la losa de cimentación, que ya ahora la vemos acá, y fíjense que acá se ven algunos resorticos, que es otro criterio modelado que podemos utilizar, no debe ser menor que el peso combinado de la losa superior más el de la maquinaria. Fíjense que son como que datos de referencia para poder dar dimensiones a esto y que al final validemos que todo esto se cumple para poder efectuar mis análisis y estar en una zona de confort desde el punto de vista de evaluación de vibración. Que no sea simplemente, bueno, vamos a probar con una columna de 30 por 30 a ver qué pasa. Bueno, va a ser un desastre porque cuando logremos conseguir el punto de control de vibraciones, no sé cuántas iteraciones habremos hecho. ¿Okay? Entonces, la idea es que podamos ir un poco más firme con esto. Además que cualquier planta industrial y cualquier persona relacionada con este tipo de proyectos sabe las dimensiones que ustedes van a entregar, sabe estos criterios y entiende que un soporte de una turbina de 20, 30, 40 megavatios no va a ser una plataforma de esta con columnas de 30 por 30 y una losa de 30. No va a ser así. Ellos entienden perfectamente la magnitud de la dimensión que arroja esto. Perdón. Muy bien. El peso total de la cimentación de concreto, aquí nos referimos a losa tope, columnas, losa de fundación, no debe ser menor a 3.5 veces el peso del equipo. La máxima relación HR de las columnas no debe ser mayor a 22. Esto proviene de la 6318 cuando estamos analizando lo que es el comportamiento ante efectos P delta. H es la longitud libre, que sería la longitud libre, a que se observaría acá en el modelo, entre la longitud libre entre el tope de la losa y la parte baja de la losa superior, y el valor de R es el radio de giro menor del elemento que estemos evaluando, en este caso las columnas, o si es una columna con una geometría diferente, etcétera, simplemente estimar su radio de giro según su geometría para poder revisar esta relación. Fíjense que es un control total de desplazamientos laterales, de efectos P delta, o sea que se busca, por mucha flexibilidad que uno pueda pensar que hay acá en este sistema, es que es realmente rígido, es sumamente rígido. El espesor de la losa de cimentación no debe ser menor que L30 más 0,60, donde L es la longitud en pie, tomando la referencia de la AC, o no menor que 1/5 de la longitud libre más larga entre columnas en la dirección longitudinal, que sería esta dimensión que tenemos acá. Entonces, con esto ya damos una dimensión a cada uno de estos componentes y lo que estamos es garantizando un comportamiento desde el punto de vista de rigidez. ¿Qué decíamos antes? Bueno, estos sistemas pueden estar apoyados en cimentaciones superficiales, tanto el caso del bloque como el caso del tipo pórtico, pero podemos estar apoyados sobre pilotes. Entonces, cuando llegamos a los pilotes, las cosas se complican un poco más. ¿Por qué? Vamos a hacer referencia a ciertos aspectos. La interacción suelo-pilote, bajo carga dinámica, modifica la rigidez del pilote y lo hace dependiente de la frecuencia. Es decir, que no es que yo voy
y determino una constante de una tabla para meter ese valor allí. No, sino que es que hago un análisis que se denomina análisis en el dominio de la frecuencia, pero me refiero al sistema de cimentación como tal. Cuando hablamos de grupos de pilotes, que muy probablemente sea la solución para un proyecto de turbina, un caso como este, si tenemos un pilote acá, uno acá, y tenemos tanto control entre las longitudes, entre los espaciamientos libres, realmente tendremos un efecto de pilotes en grupo, como lo indica el código. Cuando tengamos ese caso, el cálculo de la rigidez dinámica y el amortiguamiento tiende a ser bastante complejo, ¿okay? Debido a la interacción pilote, suelo, pilote, ¿okay? O lo que se conoce como efecto de grupo. Es decir, un pilote afecta al otro, ese pilote afecta al anterior y hay una interacción con el suelo circundante. Entonces ahí el problema se vuelve bien complejo, ¿okay? Ahí hay soluciones que obviamente provienen de aproximaciones, de métodos empíricos, etcétera, y todo proviene de análisis que se han efectuado durante los años en donde se pueden efectuar este tipo de modelos, que llamamos el método del continuo, este tipo de modelos donde podemos simular un pilote con resortes y amortiguadores, ¿okay? Y modelos basados en elementos finitos. Afortunadamente hay una metodología que es la que recomienda más fuertemente el código, es la que vamos a hacer más especial énfasis a lo largo de este programa de formación y es la metodología que se utiliza para el desarrollo de proyectos. Modelos como esto, modelando el continuo, dibujando el piloto en 3 dimensiones, etcétera, son modelos que ya tienen que ver más con el área de investigación si queremos modelar todo el suelo y todo esto, ¿okay? Además que este continuo tiene que tener unas dimensiones para respetar lo que sería el comportamiento desde el punto de vista de condiciones de borde y lo que ocurre realmente en la práctica es que nunca hay esos espacios. Entonces, a veces es un poco absurdo esos modelos porque es como que tenemos un mega suelo modelado para evitar problemas de cruces de ondas y de resonancias inducidas por efectos de modelado o problemas de refracción en los bordes y resulta que el espacio donde va la turbina no es esa área que tenemos considerada en el modelo. Entonces, son una de las cosas también por las que este tipo de modelados tiene muchas limitaciones adicional a la complejidad de la data si no entendemos principalmente qué es lo que ocurre con estos sistemas suelo-cimentación, con el aspecto dinámico, la respuesta y todo esto que hemos dicho anteriormente. Entonces, primeramente hay que entender cómo se comporta un pilote sencillo, un pilote simple. Ahí vamos a ver que ese comportamiento dinámico depende de la frecuencia, de las propiedades del pilote y del terreno. Las características que tenemos que evidenciar son la longitud, la rigidez a flexión y a carga axial, la condición de apoyo, no es lo mismo un pilote que trabaja por fricción que trabaja por punta, la masa del sistema como tal, si el piloto está inclinado o no. Estas soluciones de pilote inclinado se han utilizado durante muchos años para control de cargas laterales. Para el caso sísmico no es lo más recomendado, pero para este tipo de sistema todavía conseguimos proyectos que se utilizó este tipo de solución. Y bueno, entender que el comportamiento del terreno depende de las propiedades dinámicas del propio material y varían con la profundidad, es decir, no son valores constantes. Un módulo de elasticidad podemos asumirlo constante, pero eso ocurre para estratos homogéneos y estratos perfectamente homogéneos probablemente no lo conseguimos en la práctica. Entonces muchas veces asumimos variaciones lineales que pueden funcionar bien para ciertos tipos de arenas limpias, pero realmente en ciertos casos la cosa funciona más bien como el diagrama del medio. Entonces, bueno, realmente estas son cosas que ya discutimos con el ingeniero geotécnico del proyecto. Y ya luego que hemos identificado estos parámetros, vamos a ver que va a haber en la expresión general que modela el comportamiento, vamos a ver que esto se le conocerá con el nombre de impedancia, ¿okay? Y esta impedancia combina lo que sería la magnitud de la rigidez dinámica, es lo que se conoce como la parte real del problema, con lo que sería la magnitud asociada a la parte imaginaria. Estoy hablando en notación de números complejos. No vamos a tener que utilizar matemática universitaria para números complejos ni nada de esto, no, es la representación porque al final nosotros podemos desacoplar este problema entre la parte real y la parte imaginaria, pero sí tener en cuenta que realmente esto está fuera de fase. Entonces acá tengo rigidez y acá tengo un problema desacoplado, mejor dicho, acá tengo la rigidez y acá tengo una variable que me identifican la proporción de amortiguamiento. ¿Qué podemos decir cuando ya esto comienza a trabajar en grupo? Bueno, el primer punto es que el efecto de grupo se manifiesta para pilotes espaciados igual o menos a 20 veces el diámetro del pilote. Es decir, cuando estamos por encima de 20 veces el diámetro del pilote es que desaparece el efecto de grupo.
claro, en un proyecto me atrevo a decir que será casi imposible que tengamos pilotes espaciados más de 20 veces el diámetro. Obviamente esos pilotes estarán mucho más cerca. Quiere decir que eso indicará que trabajemos con grupos de pilotes. Si tuviésemos más de 20, sí, no considero el efecto de grupo y prácticamente la rigidez se obtiene por sumatoria de rigidez y amortiguamiento de los pilotes individuales. Pero el problema en la práctica, por lo general, me atrevo a decir el 100%, realmente tendremos que lidiar contra el efecto de grupo y eso es un área que es de estudio constante. Esto es un problema no resuelto. El código da pauta, hay procedimientos, utilizaremos procedimientos para hacer ese cálculo y tal. Incluso existen software que ya les voy a mostrar que nos permiten efectuar este tipo de análisis, pero realmente es algo sumamente complejo y hay que ayudarse un poco de las herramientas. A nivel manual se hace bastante denso. Cuando ya entendemos que hay una vibración en la estructura, y eso va ahora, vamos ahora a apoyarnos en el terreno, bueno, vamos a entender que sí, yo puedo hacer un primer modelo con apoyo rígido. Ojo, y es lo que recomiendo siempre hacer, ¿okay? Por favor, no inicien un modelo de un equipo dinámico sometido a cargas importantes, etcétera, con el suelo, las funciones de impedancia. No vamos a tener control sobre eso. ¿Okay? Trabajen primero con un modelo de base rígida. Es más, trabajenlo en 2 dimensiones. Analicen uno de los pórticos en 2 dimensiones. Identifiquen los periodos de duración esperados, las frecuencias, etcétera. Y luego van enriqueciendo el modelo. Pero no se vayan directo al modelado en 3D para ya simular todo, porque se van a perder. Si hay algún fallo en un aspecto del modelado, no lo van a poder identificar. Entonces, entendemos que en el suelo va a haber una respuesta dinámica, o sea, va a haber un proceso de transferencia de ondas, que hago referencia a ondas que ustedes muy bien conocen, comportamiento de las ondas P, ondas S, ondas Rayleigh, simplemente para tener en cuenta que va a haber una vibración del terreno en el que estamos apoyando nuestro equipo, nuestra estructura de soporte del equipo dinámico. Y a partir de allí, hacemos un repaso de las propiedades dinámicas más importantes que voy a identificar en el terreno. Si yo tomo una muestra del suelo y le aplico un proceso de carga cíclica, yo voy a ver que si le tomo una foto a un lazo de histéresis, voy a obtener algo que viene acá, sube y luego descarga. ¿Okay? Sube y descarga. Pero si me quedo en la foto en un instante determinado, me daré cuenta que este lazo de histéresis me dará información muy útil para identificar qué es lo que está pasando con ese terreno. Entonces, el primer aspecto que hay que reconocer es que si yo trazo una línea que vaya por el eje de ese lazo de histéresis, voy a identificar una curva que tiene una forma como de columna vertebral. Van a conseguir en la referencia que esto se le conoce como la backbone curve. Y esta curva nos dará muchísima información del material, si la curva está más empinada, si está más acostada, dependerá mucho del tipo de suelo que estemos analizando, ¿okay? Y de la respuesta dinámica del mismo. Lo que sería la rigidez asociada a muy pequeñas deformaciones la podemos obtener mediante una recta tangente a dicha curva. Eso se le conoce como G máximo o rigidez dinámica asociada a pequeñas deformaciones. Es un valor importantísimo para caracterizar la respuesta del terreno. ¿Qué ocurre? Que realmente este valor de rigidez se mantiene siempre y cuando estas deformaciones sean muy pequeñas. Cuando estas deformaciones aumentan, y llegamos por ejemplo a este punto, pasamos de una rigidez dinámica máxima asociada a un módulo dinámico de rigidez máxima asociado a pequeñas deformaciones, pasamos a un módulo dinámico de cortante que ya ha cambiado en función del nivel de deformación que se ha manifestado. Es decir, esa rigidez dinámica está dependiendo fuertemente de lo que sería este módulo dinámico de corte asociado a pequeñas deformaciones que se reduce en función del nivel de deformación esperado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que sí, en ciertos tipos de suelos muy rígidos, más densos, etcétera, este cambio no va a ser tan importante, pero hay casos donde tenemos suelos ya de muy baja rigidez, número de golpes bajo SPT, con baja penetración en ensayo CPT, dependiendo de la prueba que estemos utilizando, donde muy probablemente el cambio entre G máximo y G sea importante. Entonces, para ello, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una reducción del módulo dinámico de cortante. Y fíjense que es un módulo dinámico que equivalente al que hemos visto en mecánica de materiales, porque ¿qué es lo que tengo acá? En el eje vertical tengo el esfuerzo cortante y en el eje horizontal tengo la deformación unitaria por cortante. Cuando relaciono el esfuerzo cortante con la deformación unitaria por corte, obtengo este módulo dinámico de corte, tal cual. El área encerrada bajo la curva me dará lo que sería el amortiguamiento. ¿Okay?
el amortiguamiento del material, el amortiguamiento que podemos obtener mediante esta expresión. Este es el área encerrada bajo la curva para un ciclo de histéresis. Existe otra fuente de amortiguamiento en las proximidades de la cimentación que se le conoce como amortiguamiento por radiación. Esto ha sido estudiado ya por varios investigadores, en donde hay un proceso de disipación de ondas elásticas en las cercanías del cimiento, por eso hacía referencia a este comportamiento general. Y cuando yo sumo este amortiguamiento por radiación, ya asociado a este proceso de disipación de ondas en los bordes, en los laterales del cimiento, se lo sumo al amortiguamiento del material, tengo todo el amortiguamiento que puedo conseguir en el sistema. Y es algo bien importante de caracterizar porque si trabajamos sin amortiguamiento, imagínense, las amplificaciones muchas veces nos darían valores totalmente irreales. La mejor forma de caracterizar estas propiedades es mediante pruebas geofísicas. Esto no quiere decir que no existan correlaciones para esto, sí existen. En este caso, muy probablemente la audiencia está compuesta de ingenieros estructurales, geotécnicos, etcétera, pero cuando yo hablo de correlaciones para velocidad de onda de corte, etcétera, los geofísicos muchas veces se molestan conmigo, pero siempre aclaro que hay mucha investigación alrededor de esto, tanto para el ensayo SPT, para el ensayo CPT y muchas otras pruebas para poder tener valores de referencia. Esto no quiere decir que la correlación sustituya a la geofísica, de ninguna manera. La mejor fuente de información será mediante ensayos geofísicos, pero hay que entender que cuando no estamos trabajando con una turbina de 20, 30, 40 megavatios o lo que sea, sino que vamos a trabajar con proyectos más pequeños, obviamente estas correlaciones nos ayudan muchísimo a poder caracterizar esa respuesta dinámica y sí, en otros casos, incluso teniendo pruebas geofísicas, utilizamos la correlación para complementar lo que sería la información que ya nos da el ensayo geofísico como tal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando aplicamos esta prueba geofísica se inducen deformaciones por corte que son mínimas. Fíjense el valor, menores a 0,0003%. Quiere decir que realmente estamos acá, cerquita del valor cero. Eso quiere decir entonces que esas velocidades de corte no perturban a nivel de deformación unitaria del terreno y a partir de ahí puedo estimar ese valor de G máximo en donde realmente esta sería esta pendiente asociada a esas pequeñísimas deformaciones que ya luego cuando se manifiesten las deformaciones reales por la vibración lleguemos al valor de G secante o esa rigidez o ese módulo de rigidez modificado, módulo de corte modificado por deformación. El coeficiente de Poisson, afortunadamente, es un valor que no nos perturba tanto. Muchas veces a la gente le preocupa mucho el Poisson. Realmente ya varios autores han hecho referencia a valores típicos y acá sí no hay mayor inconveniente desde el punto de vista práctico. Muy rara vez ustedes van a tener un ensayo de laboratorio para tener los valores de Poisson. ¿Por qué? Porque además el coeficiente de Poisson, como vincula dos tipos de deformaciones ortogonales, él va cambiando también según el tipo de carga y por eso los autores lo que han hecho durante muchos años es reportar valores promedios que pueden utilizarse para ciertos tipos de suelo sin incurrir en grandes errores. Pero el módulo dinámico de corte sí es muy importante. También hay formas de correlacionarlo, como les digo, con ensayo, pero sí, originalmente es el valor más idóneo, proviene de pruebas geofísicas, ensayos, pero sí, realmente también hay correlaciones para llegar a dicho valor. ¿Okay? Cuando hablamos de amortiguamiento, también surge el otro problema. Bueno, ¿y qué amortiguamiento voy a considerar en el suelo para yo poder analizar toda esta respuesta, todo este problema? Bueno, vamos a ver que también algunos autores han dado algunos valores de referencia en función de lo que sería el amortiguamiento crítico. Se manejan los mismos conceptos de dinámica de estructura. Hay un amortiguamiento que oscila en un rango, un porcentaje que depende del amortiguamiento crítico del sistema. Es decir, yo al suelo puedo efectuar un análisis modal de manera equivalente como lo hago en una estructura y puedo obtener las formas modales de un sistema y puedo analizar las proporciones de amortiguamiento esperados dependiendo de lo que sería el mecanismo de disipación de energía del sistema. Entonces, los conceptos son equivalentes y algunos autores también nos han dado referencia. Ojo que si hubiese ensayo geofísico, esta data obviamente viene mucho más clara, mucho más limpia y no proviene de una tabla, sino de un ensayo ya efectuado directamente en el terreno. Pero siempre surge la duda, bueno, pero ¿y cómo hago yo para poder calibrar esta información y poder resolver un problema si definitivamente yo tengo entonces que sacar una muestra de suelo, llevármela al laboratorio, aplicarle la carga cíclica, torsional cíclico, triaxial cíclico, etcétera? Parece como muy complejo.
Bueno, resulta que partiendo de la curva esta que les mencionaba en forma de columna vertebral, esta backbone curve que les mencionaba acá, que nos habla de la relación G máximo a G secante, los autores desarrollaron el concepto de la curva de reducción de módulo. La curva de reducción de módulo tiene esta forma general que está acá y es una herramienta sumamente útil desde el punto de vista de diseño, porque fíjense qué es lo que hace. Cuando la relación G sobre G máximo es igual a 1, es decir, aquí no ha pasado nada, no hay deformaciones, no hay nada, el equipo está apagado, estamos en 0, bueno, la relación vale 1. Cuando comienzan a aparecer estas deformaciones por cortante en el terreno, ya en el medio en el que nos apoyamos, esto comienza a reducirse y la lógica que sigue la reducción de módulos sigue el comportamiento que veíamos anteriormente. De igual manera se está representando la relación que existe entre la tensión cortante y la deformación, pero acá lo estamos viendo en términos de relación G sobre G máximo contra el logaritmo de la deformación por corte. A medida que esto va cambiando, decimos, bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a este valor de deformación por cortante? Bueno, que si yo corto la curva y leo, voy a conseguir una relación entre el valor de G secante y G máximo que viene a ser un porcentaje. Entonces, allí aparecen algunos valores de referencia y recomendados. Por ejemplo, el profesor Lyman Rees, creador de la herramienta Alpine y muchos de los software que les mostraré hace un momento, que son estudiosos del área de interacción sobre la estructura, han recomendado siempre valores que van de 0.25 a 0.50 cuando hablamos de la relación G sobre G máximo. Pero tener en cuenta que decimos, bueno, ¿y estas curvas de dónde las obtengo? Bueno, acá es donde la labor de muchos investigadores como Busetic y Dobry, por ejemplo, han desarrollado curvas para diferentes suelos con variaciones del índice de plasticidad, que fíjense me permiten estimar esta proporción G sobre G máximo para diferentes niveles de deformación, para obtener lo que sería esa reducción del módulo de rigidez dinámico. Y fíjense que existen curvas también para lo que sería estimar la razón de amortiguamiento esperado, también según el nivel del índice de plasticidad. Ojo que existen curvas de esta desarrolladas ya actualmente por muchos autores. Por ejemplo, las personas que trabajan en el área de respuesta sísmica de sitio trabajan ya actualmente mucho con las curvas de Darendelli, por ejemplo, otros autores también de referencia. En base de equipos dinámicos, según A6318, se hace mucha referencia a los métodos de Busetic, a los métodos de Bellezzo, y van a conseguir curvas parecidas a esta, información que hace referencia a este comportamiento. ¿Okay? Muy bien. Ya ahora entonces que entendemos cómo funciona la estructura, cómo la dimensionamos, cómo la establecemos y el suelo en el que nos apoyamos desde el punto de vista dinámico, bueno, vamos a estimar estas cargas ahora desde el punto de vista ya de aplicarlas en el modelo, aplicarlas en el sistema. Vamos a ver entonces que esa estimación de carga prácticamente consiste en analizar un problema de desbalanceo de masas. En este caso, la fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad de operación. Es el comportamiento general que vamos a conseguir en la mayoría de los equipos rotativos. La carga debido al desbalanceo de las masas se transmite a los cimientos a partir de unos puntos de apoyo y según la posición de los mismos. Esta es la información que obtenemos directamente del fabricante. Mira, aquí están los dos puntos de apoyo y esta carga se transmite directamente acá, tal cual. ¿Okay? Ya cuando el fabricante suministra esta información es porque se está tomando en cuenta un desbalanceo máximo posible de las masas para una determinada velocidad de operación. ¿Okay? Se utiliza para determinar la fuerza máxima esperada sobre el cimiento durante su vida útil. Y es que, claro, incluso podemos obtener varios valores. Podemos obtener fuerzas aplicadas a la velocidad de operación, a velocidades de encendido, a velocidades de apagado. Ojo que pueden haber problemas de resonancia en condición de apagado. Entonces, claro, todo esto el fabricante nos los tiene que indicar, ¿no? Incluso no solo el valor constante, sino cómo cambian estas velocidades en un proceso de encendido o en un proceso de apagado. Un valor máximo de vibraciones que no sean desagradables para las personas, ya eso obviamente se tiene en cuenta, ¿okay? Ya esto se usa para determinar la vibración normal del cimiento. Un valor máximo de vibración del equipo que sea aceptable para operar adecuadamente, para determinar la vibración máxima del cimiento durante su vida útil. Un valor máximo de desbalanceo que se produzca para la velocidad de operación de los equipos. Las fuerzas centrífugas debido al desbalanceo se supone que actúan en el centro de gravedad del rotor y varían armónicamente con la velocidad de la máquina y en las dos direcciones perpendiculares al eje. Ese eje que veíamos hace un momento. Por lo general, el análisis se va a efectuar para dos direcciones perpendiculares, vertical y horizontal. Y ahí podemos hacer un análisis de fases. Pueden estar en fases totalmente, pueden estar fuera de fases y esas permutaciones se pueden analizar en el modelo. Sin embargo, hay que tratar de controlar, no inventar cosas que no estén especificadas por el fabricante,
pensando que son análisis más conservadores, porque eso puede generar también vibraciones excesivamente altas que nunca se manifiesten en la vida útil del equipo. Entonces, por eso les digo que hay que entender muy bien qué es lo que vamos a asignar desde el punto de vista de carga, y ahí dependemos fuertemente de lo que nos diga el fabricante. Las fuerzas ortogonales, las dos direcciones del eje, se transmiten al cimiento a través de los apoyos. Entonces tendremos componentes traslacionales y según la distancia que hay del eje a la cimentación que tendremos, momentos flectores, tal cual. Entonces, fíjense, acá está una expresión general que establece el código y que sigue en la definición que veíamos anteriormente. Fíjense, esta es una masa rotativa, masa que está girando y tiene una excentricidad, y se multiplica por el cuadrado de la frecuencia de operación del equipo. Este término es el término principal, el término general que se utiliza en el análisis. Lo que está acá, este valor de SF o SSUF, es un factor de servicio. Fíjense, yo indico acá mayor o igual a 2, que considera el desbalanceo de la masa con el tiempo de operación del equipo. El código da una referencia para esto porque lo que ocurre es que esta fuerza se incrementa con el tiempo de operación del equipo. Realmente sirve. Cuando el equipo está nuevo, está perfecto, no hay desbalanceo. Prácticamente ustedes se paran ahí al lado del equipo y eso no vibra absolutamente nada. Pero cuando ya ese equipo comienza a tener meses, días de uso, etcétera, ya ustedes comienzan a percibir más vibración, más vibración. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que ya este valor de excentricidad puede modificarse. Aunque sean micras, ya eso se traduce en una vibración y obviamente este factor toma en cuenta este efecto. Hay expresiones parecidas a esta que ya pueden tomar en cuenta el tipo de equipo que estoy utilizando, de manera que se fijan valores constantes que dependen de lo que sería la velocidad del rotor y aplica para el caso de turbinas, equipos rotativos, bombas centrífugas, etc. Y por acá les doy algunas otras referencias también a las que pueden recurrir, dependiendo también del código de referencia que se esté utilizando. El código establece 3 métodos generales, lo que se conoce como el método dimensionado según la relación de masa, muy conocido probablemente por ustedes, el método de la carga estática equivalente. A mí en realidad no me agrada mucho este porque hay que trabajar bastante y realmente prefiero irme al tercero, que es el método de análisis dinámico o análisis de vibraciones, donde hay que trabajar bastante, pero prefiero trabajar en este tercero, que es mucho más preciso y realmente es el método que se le considera más confiable por la literatura, la normativa y cualquier documentación de referencia. Empezamos con el método dimensionado según la relación de masa. La idea acá es suministrar masa al cimiento de manera que esa vibración indeseable no se presente. ¿Okay? Lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de absorción, un proceso de disipación de energía. Este método se recomienda para equipos con cargas de hasta 22 kN, con fuerzas desbalanceadas bajas. No se considera suficiente para máquinas reciprocantes. ¿Qué indica el procedimiento? Bueno, los soportes para las bombas centrífugas, compresores centrífugos y reciprocantes y otros equipos sujetos a vibraciones tendrán una relación de peso de fundación de concreto armado a peso de equipo 3:1 para equipo centrífugo y 5:1 para reciprocante. Para monobloques sobre pilotes de equipo rotatorio, el peso de todo el conjunto se recomienda que sea 2.5 veces el del equipo. Si se trata de equipo reciprocante, se recomienda que el peso del cimiento, incluyendo los pilotes, sea 4 veces el equipo. Y acá probablemente alguien dice, yo vivo en Colombia y lo hacemos diferente por una especificación local que yo tengo. Y otro dirá en Chile que en una nave industrial, en un proyecto le exigieron otro valor, etc. Sí, pueden haber variaciones locales porque la industria ha hecho mucho hincapié a este método para, sobre todo, resolver problemas más simples. Estamos diseñando una bomba centrífuga pequeña para resolver un problema de suministro de agua de un tanque de 10 metros cúbicos en una planta industrial. Obviamente no nos vamos a meter con un análisis complejo de vibraciones, dinámica, etc. Entonces, para ese caso, la relación de masa es realmente útil, incluso para compresores pequeños, etc. O sea, que hay muchos equipos donde realmente se utiliza. Pero es importante también destacar que es la fuente inicial de información para el método más complejo. O sea, deberíamos siempre empezar con un análisis de relación de masa. Siempre deberíamos empezar desde acá. Que el equipo es pequeño y estoy guiándome por un requerimiento local, por una regulación local para un equipo donde a partir de la relación de masa ya se considera diseño definitivo. Ok, ahí simplemente lo que diga la regulación. Pero realmente, si vamos a efectuar el análisis más complejo, el más avanzado, de igual forma partimos de acá. Siempre hago esa aclaratoria porque realmente al final vamos a ver que todo se traduce en hacer un análisis de vibraciones. Esto no me permite hacer análisis de vibraciones. Esto me dice, mira,
respétate estos valores de peso y listo, y entrega tu proyecto, ¿ok? Pero ahí no hay análisis de vibración, entonces por eso esto tiene que ser para equipos realmente pequeños, porque existen proyectos donde aún garantizando la relación de masa, no se cumple con las vibraciones y alguien dice, oye, eso no puede ser porque los valores que están acá, esto tienen años utilizándose. No, es que no me refiero a eso. Es que hay plantas industriales que te pueden decir, no, mi requerimiento de vibración es mucho más exigente que el del código. Y esto me lo han conseguido, por ejemplo, en la industria papelera. En la industria papelera hay unos equipos que se le llaman satinadores, que son sumamente sensibles, en donde el control de vibración es, pero impresionante. Y los supervisores de planta y los que daban las indicaciones nos decían que simplemente no, esto tiene unas vibraciones, pero que bueno, son impresionantemente bajas y no cumplían con un código, era algo ya de regulación local. Hacías análisis por relación de masa y de igual forma muchas veces tenías que incrementar más porque había que simplemente cumplir con un requisito ya desde el punto de vista local. Vamos a ver entonces que la idea en este tipo de dimensionado es que estas presiones caigan en el tercio medio para evitar el levantamiento. Esto no debería levantar nunca. Los espesores mínimos recomendados, 1/5 de la menor dimensión en planta, 1/10 de la mayor dimensión en planta, 60 centímetros, y el tope por lo general que sobresalga de 20 a 30 centímetros por encima del piso acabado. Fíjense que bueno, ya acá estoy hablando de un bloque, obviamente les di hace rato unas recomendaciones para el caso tipo pórtico, acá estoy hablando de la cimentación que va apoyada directamente sobre el terreno. Esa altura entonces no debe ser menor a 60 centímetros o incluso lo que indiquen los pernos de anclaje. Este es otro punto interesante, que es que luego vamos a fijar pernos de anclaje que además van a tener un control de torque y un control de pretensión para poder controlar esas vibraciones, ese problema que les mencionaba al comienzo que pasó con la turbina, para poder controlar eso. De manera entonces que para que la cimentación sea rígida, debo respetar estos valores, siendo L el largo o la dimensión mayor en planta de la cimentación. Luego llegamos al método de la carga equivalente, en el que simplemente tengo que obtener toda la data de las cargas que provienen del equipo y hacer un cálculo más de un punto de vista manual. En este caso yo entiendo que estoy trabajando con cargas de naturaleza pseudodinámicas, trabajo con pesos de equipos inferiores a 45 kilonewton y para ello, para el caso rotativo, requiero el peso del equipo, la fuerza y los momentos desbalanceados para velocidad normal de operación y las fuerzas individuales de los cilindros. Según el eje que tengamos, tengo que saber dónde se desarrolla cada una de ellas, tengo que tener las magnitudes de excentricidad y masa y con la distancia del eje al soporte obtendré los momentos flectores, listo. Vamos al reciprocante, necesito el peso del equipo y la placa base, necesito esa fuerza pseudodinámica vertical de diseño y la horizontal. Y de igual manera, a partir de esta fuerza pseudodinámica, obtendremos los momentos que apliquen dependiendo de la ubicación de los pistones y la configuración particular que tenga el equipo reciprocante. Ya luego tengo que aplicar toda una metodología para poder obtener las resultantes y poder hacer el control y análisis de vibraciones. Y luego voy a llegar a lo que sería el método de análisis dinámico o análisis de vibraciones, donde el problema está en dar una dimensión, suministrar una masa. Como les decía, el método de la relación de masa siempre es el punto de partida. Allí necesito, como veíamos casi parecido al caso anterior, necesito fuerzas y momentos desbalanceados primarios en los rangos de operación de los equipos, fuerza y momento de balanceado secundario en los rangos de operación de los equipos, fuerzas individuales de los cilindros. Esto me va a permitir obtener todas las resultantes y todos los momentos flectores sobre cada uno de los apoyos. Y lo primero que hacemos acá es determinar la frecuencia natural de vibración y los modos de vibración del sistema cimiento-máquina. O sea, tengo que hacer un análisis dinámico. Tengo que determinar las frecuencias de vibración del sistema, tal cual. Tengo que calcular la respuesta dinámica del sistema cimiento-máquina y para ello hago un análisis de vibración forzada. Al final, cuando determino la respuesta, lo que quiero es, a partir de las rigideces que existan en el sistema, quiero saber si esto se mueve mucho horizontalmente, lateralmente. Entiéndase que estoy hablando en micrones, ¿ok? Acá no hablamos ni siquiera en milímetros, por lo general hablamos en micrones, ¿eh? Valores a la -6 en metros, o sea, son valores realmente bajos. Pero si esto está fuera de rango, créanme que lo van a percibir si ustedes son usuarios de una planta, si trabajan en la zona y el equipo se va a dañar. Incluso hay requisitos de control de vibraciones que están en función de estos valores y cuando se exceden ciertos valores hay tablas que nos dicen equipo ya con problema de funcionamiento. ¿Okay? En algunos casos las vibraciones incluso afectan el consumo eléctrico, o sea que esto puede ser muy catastrófico en ciertos, como quien dice, atacando varios escenarios. ¿Okay? Yo cuando trabajo con este método dinámico tengo que involucrarme con lo que es el uso de funciones de impedancia.
Acá es donde hago la aclaratoria entonces en el que esto no es un coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto es un resorte que se obtiene de vincular la presión de contacto esperada debido a cargas de naturaleza estática o cargas debido de naturaleza de larga duración que están en fase con la deformación. Es decir, es un problema de rigidez estático. Cuando yo tengo un problema dinámico, entonces yo tengo que trabajar con una rigidez dinámica que me representa la parte real del problema. Y el amortiguamiento, ¿por qué? Porque yo sé que ahí existe un ángulo de fase entre la respuesta como tal del sistema asociada a la deformación, al desplazamiento y lo que sería la fuerza y lo que sería la velocidad del sistema. Entonces, ese ángulo de fase obviamente está íntimamente vinculado también a lo que sería la proporción de amortiguamiento y ya vemos que existirán otras formas de amortiguamiento, como por ejemplo amortiguamiento por radiación, etcétera, que veíamos hace un momento, y entender que el terreno está sometido a un proceso de carga histerético. El problema lo puedo resolver con tres resortes en 2 dimensiones, como se observa acá, o su equivalente perpendicular a la pantalla, que sería un caso tridimensional. Como les digo, sí, los modelos tridimensionales nos gustan mucho, nos parecen muy completos, son excelentes para grandes proyectos, pero siempre recomiendo hacer un análisis inicial en 2 dimensiones, tener todo controlado para luego pasar al análisis tridimensional. Las funciones de impedancia pueden tener una lógica parecida al cálculo de la rigidez estática desde el punto de vista conceptual, teniendo en cuenta que no estarán en fase, lo que sería la aplicación de la fuerza y el desplazamiento. De allí que eso sea el concepto inicial de un problema dinámico. Sin embargo, si nos basamos en que la relación de esa fuerza y ese desplazamiento realmente depende del tiempo, porque están variando en el tiempo, bueno, podemos decir fuerza entre desplazamiento, pero yo sé que ambas variables son dependientes del tiempo. Y teniendo en cuenta este comportamiento, los investigadores, como por ejemplo Gaceta, Causel y muchos otros, han partido de ciertos comportamientos apoyados sobre el terreno, con profundidades de embebido, para el caso de pilotes, grupos de pilotes, etcétera, para definir impedancias laterales, impedancias verticales, impedancias a la rotación, etcétera, que serían estos coeficientes de rigidez dinámica que de igual manera tendrán asociado su respectiva porción de amortiguamiento para yo poder determinar la respuesta. La solución general será entonces la parte real, que es la rigidez dinámica, la parte imaginaria que me vincule el amortiguamiento, y esa componente total de amortiguamiento debe considerar el amortiguamiento histerético del material y el amortiguamiento por radiación que se desarrolla en los laterales de la cimentación, en los alrededores, en todo lo que sería el borde del cimiento como tal. Teniendo en cuenta estas funciones de impedancia es que yo puedo llevar esto a la base de mi modelo y estas funciones de impedancia se han desarrollado para cimientos superficiales, para losas, para bloques rígidos, para pilotes, grupos de pilotes, etcétera. Fíjense que esto empieza, como les decía hace un momento, en los años finales de los 60, ya comienzos de los 70, se han venido desarrollando diferentes metodologías, resaltan mucho las metodologías de Gaceta, las metodologías de Causel, el método de Richard, se utilizaba mucho en los años 70, estaba contemplado en el texto de cimentaciones el Bowles, todavía hasta la última edición estaba contemplado el método de Richard en los últimos capítulos del texto, y la idea acá es que podamos llegar entonces a determinar unas amplitudes en las diferentes direcciones y controlar esos valores de amplitud contra lo que establezca el código o la regulación local. Ese sería el objetivo final en el proceso de diseño. Ya fíjense que acá hay un criterio que está establecido en el código ACI 351, pero lo van a conseguir en mucha literatura, en donde fíjense, dependiendo de lo que sería la frecuencia del equipo, revoluciones por minuto, vamos a tener que, si yo intersecto el valor de frecuencia de mi equipo con lo que sería la zona en la que se manifiesta cada uno de estos comportamientos asociados a las velocidades, yo voy a poder saber si definitivamente estas amplitudes están en orden. Y fíjense que es interesante porque esta primera región A se le conoce como sin defecto típico de equipo nuevo, lo que les decía, ¿no? La relación de revoluciones por minuto contra velocidad y amplitudes laterales es realmente baja, es casi imperceptible. Pero cuando pasamos a la zona B, ya ahora tenemos defectos menores, ya entonces incluso estamos desperdiciando dinero porque hay un problema de más consumo eléctrico. Ya luego, fíjense, en la zona C ya tenemos un problema defectuoso, hay que corregir rápidamente, pero fíjense que cuando ya estamos en D o en E, ya realmente podemos tener un problema ya de fallo, un daño del equipo y ya prácticamente hay que apagar eso y solucionar el problema de vibraciones.
Adicional a esto, muchas veces se puede completar el cálculo y se pueden aplicar factores adicionales, factores de seguridad antes de entrar a la gráfica. Se pudiese hacer. Algunos lo hacen, otros no. Ya realmente son cosas más de criterio del proyectista. Si la data está completa y todo está claro con el fabricante, todo realmente sí, en muchos casos pudiese ser no necesario. Pero fíjense que en caso donde pueda haber algún fallo en lo que sería la información o se desea un factor de seguridad adicional, bueno, fíjense, hay unos valores para el caso de turbinas, compresores centrífugos, etcétera, para OPAs centrífugas de varios tiempos. Y bueno, a medida que intervienen mayor componentes de fuerza en varias direcciones, el factor cambia, ¿no? De manera que a partir de allí, como que si obtenemos el cálculo, multiplicamos por alguno de estos números, dependiendo del equipo que estemos analizando, y vamos simplemente a determinar en qué zona de la gráfica está. Y con eso ya completaríamos el diseño y ya terminaríamos de validar el diseño como tal. Entonces, bueno, voy a mostrarles acá una información. Denme un segundo para abrir acá un momento el modelo. Vamos a ver, un segundo. Y fíjense, acá tengo un modelo en SAP 2000, donde esto es una placa, una losa de cimentación, un apoyo de un equipo que estamos apoyados directamente sobre el terreno. Y este es un análisis modal, fíjense, este es un análisis modal donde ya lo que yo estoy determinando inicialmente es el periodo de duración y la frecuencia asociada a la primera forma modal. Lo haré de igual manera. Bueno, obviamente identificaremos lo que sería el segundo modo, la segunda respuesta modal, y así sucesivamente estaré identificando los diferentes modos de vibración para saber cómo van cambiando estos periodos de duración y estas frecuencias dependiendo de la rigidez del sistema. ¿Qué está considerado acá? Bueno, esto es una placa que está apoyado en una información relacionada con impedancia. Les muestro acá, por ejemplo, lo que será la impedancia en el centro. Hay unos valores de impedancia para lo que sería el caso central con sus respectivas impedancias por rotación. Hay otras para los valores de esquina, que ya entonces lo que estamos es distribuyendo impedancias verticales, horizontales y rotacionales. Lo hay también para el caso de las impedancias laterales en cada dirección. Y al final lo que estamos buscando con esto es, según estas impedancias, bueno, y habiendo identificado las formas modales, el que podamos evidenciar lo que sería mi respuesta a nivel de vibraciones. Entonces, si yo me vengo acá y pido la respuesta del equipo y trabajamos ya con un factor de escala automático, porque hay mucha diferencia entre lo que es la respuesta modal, obviamente porque es una frecuencia que no va a ser igual a la de equipo en la gran mayoría de los casos. Entonces tengo que cambiar un poco la escala de la representación, y fíjense que en este caso estoy viendo la deformada para lo que sería la respuesta horizontal, y vamos a ver qué me indica la herramienta. Bueno, fíjense, acá tengo un problema de vibración horizontal en la dirección X. Y obviamente esto responde, si yo pido estos valores, esto responde a un comportamiento asociado a una rigidez lateral. Si yo pudiese venir acá y pedir, vamos a ver si es este link, vamos a que me lo muestre acá, a ver, esta es rotación, vamos a ver si es la junta 184, este es un desplazamiento, bueno, este es un desplazamiento en Y y me sirve para ilustrar el problema. Este sería el equipo horizontal en Y, vamos a pedirlo acá, en la otra dirección. Vamos a verlo. Dale en X entonces. A ver. Muy probablemente tenga que definir otra función. Vamos a hacerlo. Vamos a pedir el desplazamiento en dirección X. Creo que era la junta 184, si no me equivoco. Vamos a dejarlo allí. A ver si nos los muestra. Voy a mover esta. Y vamos a pedir acá, creo que es si no me equivoco. Bueno, vamos a ver si ahí está, ¿ok? Fíjense que ahí tenemos ya lo que sería la respuesta dinámica. Esa respuesta dinámica que se está viendo acá es la que estamos evidenciando en la animación. Pero lo interesante es que yo no me puedo venir a la herramienta y montar un resorte que venga de la nada, que venga de una tabla, ¿no? Para ello tenemos que hacer primeramente un análisis según lo que establece el código y determinar las funciones de impedancia que están acá, determinar las respectivas rigideces y amortiguamiento,
e incluso manualmente yo puedo obtener estas amplitudes de deformación que se observan acá y comparar que esas amplitudes de deformación coincidan con las que tengo acá. ¿Vale? Entonces que estos valores que estoy reportando acá, acá estamos en el orden de 2 por 10 a la menos 6 metros, me vengo por acá, estamos prácticamente hablando de estos valores de amplitudes esperados en el sistema. Entonces, por ejemplo, esta es una hoja Excel que permite efectuar ese cálculo, pero adicionalmente en el material de este programa van a tener el paso a paso en MATCAD para el análisis del equipo, el cómo determinar cada una de las componentes, todo paso a paso para que puedan aplicar toda la metodología completa y al final puedan determinar esas amplitudes de la misma manera y puedan comparar esas amplitudes con el criterio de aceptación o rechazo que establece el código ACI 318. Ese sería el primer caso, teniendo en cuenta esa respuesta de la cimentación, por ejemplo, ante cargas horizontales. Pudiésemos pedir también, bueno, vamos a ver lo que sería la respuesta ante las rotacionales. Y en las rotacionales es interesante porque vamos a pedir acá que sería la rotacional X. Y acá tengo que modificar la escala porque cambian fuertemente las magnitudes de rotación respecto al desplazamiento horizontal. Vamos a ver si lo puedo evidenciar con esto, creo que sí. Vamos a darle OK, vamos a ver si lo podemos ver y ahí lo vemos bien. Fíjense, esta es la rotación alrededor de X y de igual manera lo tenemos alrededor del otro eje. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estas impedancias acá se distribuyen según la distancia con el centro de gravedad de la cimentación. Entonces las que son verticales y horizontales pueden hacerse por asignación directa, dependiendo de las áreas de influencias de esquina, laterales, centro, pero las rotacionales sí dependen de calcular lo que sería la distancia. Es como una distribución de rigidez respecto al centro de gravedad, parecido a lo que hacíamos típicamente en mecánica racional, ¿ok? Como si estuviésemos trabajando con un centroide y estuviésemos descomponiendo según el centroide. Entonces, para ello, cuando hacemos la descomposición, esta respuesta que se está evidenciando acá, tenemos que calibrarla con los valores esperados. ¿Que va a haber algunas diferencias? Sí, va a haber algunas diferencias, no hay duda, porque no es lo mismo el cálculo manual que el cálculo de software, pero siempre tenemos que entrar con un valor referencial. Este sería el caso en el que estamos trabajando con un bloque de cimentación. De la misma manera, herramientas como el DynaEnd, que les muestro acá, fíjense, esta es una herramienta donde yo tengo acá la misma losa, el mismo sistema de cimentación que veíamos en el Excel, la misma cosa. Esto es un software que obviamente no es un software súper comercial que conseguimos típicamente en la práctica ni nada de esto. Es una herramienta que muy poca gente utiliza en la práctica porque es que su función principal es construir funciones de impedancia. Entonces, a menos que ustedes trabajen con este tipo de proyectos, realmente es muy raro que la vean en la práctica convencional como ocurre con SAP 2000, Midas, etcétera, ¿no? Fíjense, en este caso yo tengo acá modelado ya lo que serían los parámetros de masa de esta cimentación, he incluido todos sus componentes, tengo acá asignado incluso una data para el suelo y estos valores son equivalentes a los que tengo en el Excel y los que tengo en el MATCAD. Y lo que se obtiene en una herramienta como esta es estas gráficas. Estas gráficas son impresionantemente útiles porque ¿qué es lo que está pasando acá? Estas gráficas me indican, por ejemplo, la línea azul me está indicando lo que sería la rigidez lateral. Y fíjense, la línea roja me está indicando la rigidez vertical. Pero la pregunta interesante es, bueno, ¿por qué esta es así? ¿Por qué esta es así? Bueno, porque lo hemos dicho en la sesión. Estos son análisis que se desarrollan en el dominio de la frecuencia. Quiere decir que la rigidez no es una constante que depende del suelo o de la cimentación. Depende del valor de frecuencia que me interese. Entonces, si yo quiero modelar esto en SAP 2000, yo tengo que saber, con este tipo de análisis, yo tengo que saber cuál es la frecuencia de operación en la que yo voy a estar trabajando para poder cortar con ese valor y leer la información que necesito. Esto es solo para la translacional. Luego podemos determinar la rotacional, luego podemos determinar el amortiguamiento translacional, el amortiguamiento rotacional e incluso si diésemos la masa y la aplicación de la fuerza al software, el software también nos puede dar las amplitudes de la misma manera como lo hemos hecho en Excel. Entonces, esto es una herramienta muy útil para lo que sería el cálculo de la función de impedancia. Que de repente
Ustedes no, bueno, la parte de desplazamiento, rotaciones, no me interesa el software porque lo que quiero son las rigidez y los amortiguamientos. Excelente. Pero obviamente ya cuando modelamos todo el suelo con sus respectivas propiedades, podemos obtener estos parámetros y van a poder comparar que coinciden perfectamente bien con los cálculos efectuados en Excel y con los cálculos que tenemos acá en el MATCAD para el caso de cimentaciones superficiales. ¿Okay? De la misma manera podemos hacer con pilotes. Si yo abro otro modelo de pilotes, vamos a abrir este. Acá tengo un grupo de 4 pilotes y sirven muy bien para ilustrar el problema porque, como les decía, es uno de los casos más complejos desde el punto de vista de cálculo manual. Es sumamente pesado, sumamente tedioso. Ok, fíjense, en este caso tengo un grupo de pilotes con sus respectivos cabezal, etcétera, y es como que si quisiésemos montar encima de este grupo un equipo vibratorio ahí arriba. Ok, eso es lo que busca este análisis. Entonces, teniendo esa lógica, obviamente yo tengo que dar una data asociada al cabezal, tengo que dar una data asociada a lo que serían las propiedades de masa del grupo de pilote, tengo que dar la data de las coordenadas de los pilotes, esto puede ser para grupos más ambiciosos, tengo que dar las propiedades del pilote, fíjense lo que les decía, no es lo mismo que esté un pilote flotante, un pilote apoyado en punta, etcétera, estos son los parámetros que definimos por acá, tengo que dar la data del suelo en el que me estoy apoyando y ya luego el software entonces me va a dar, como les decía, el cálculo de rigidez. Fíjense, este caso es interesantísimo porque este caso nos está diciendo que la rigidez vertical más alta se obtiene para este valor de frecuencia. Pero es interesante porque si el equipo nuestro realmente no funciona, este es un rango de frecuencia que no me interesa en mi sistema, sino que yo necesito estar por encima de 60 Hz, bueno, entonces tengo que trabajar con estos valores de rigidez, no debería estar trabajando con estos como tal. Lo cierto es que por eso hacemos un análisis completo del funcionamiento del equipo contra la rigidez del sistema para poder saber dónde debo cortar y qué rigidez voy a utilizar. En este caso es la traslacional, por acá tenemos la rotacional, por acá tenemos los valores de amortiguamiento traslacionales. Fíjense cómo son estas curvas, sumamente complejo lo que sería el comportamiento, los amortiguamientos rotacionales, porque este es el caso de pilotes. Como les decía, estos son de los casos más complicados de analizar. Esta herramienta utiliza una metodología para efectuar el análisis de la cimentación profunda, teniendo en cuenta incluso el efecto de grupo. Si nos venimos para acá a la data, vamos a obtener la opción para modelar incluso un debilitamiento del suelo en los laterales, si lo quisiésemos hacer, y podemos obtener esta información que les he mostrado previamente. Pero podemos utilizar también otro tipo de herramientas como esta. Esta es de la misma casa Ensoft, este es el software Dynapile, donde puedo asignar acá la masa suspendida. Y fíjense, este es un gran grupo de pilotes desde el punto de vista manual, ya esto es un poco más pesado. El caso anterior que veíamos era un grupo de 4 pilotes, ¿okay?, que manualmente lo tenemos resuelto como parte de este programa de formación. Incluso hacemos la comparativa, hacemos todo el procedimiento para determinar todas esas funciones de impedancia, poder calcular los coeficientes de interacción, de grupo, todo esto para finalmente llegar a la respuesta. ¿Okay? Pero claro, cuando ya llegamos a un grupo mayor, obviamente ya ahí sí se recomienda trabajar con este tipo de software, donde podemos, por ejemplo, vamos a pedir acá algunas gráficas, podemos obtener, fíjense, esto sería las rigideces, ¿no? Rigideces traslacionales en función de la frecuencia, parecido a lo que veíamos hace un momento en el Dyna9. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, podemos ver lo que serían las rotacionales, las rigideces rotacionales. Podemos ver lo que serían también los desplazamientos traslacionales de los pilotes. Podemos ver las funciones de transferencia del grupo de pilotes. Al final esto es un análisis en el dominio de la frecuencia, o sea que trabajamos con el concepto de la función de transferencia y podemos incluso determinar las respuestas. Fíjense, esta es la respuesta sobre la superestructura que tenemos allí analizada a nivel de desplazamiento. También lo podemos ver a nivel de cimentación y podemos ver incluso el tiempo historia, porque hay que entender que acá hay un sismo que se ha asignado, en este caso. Esto lo puedo hacer con un tiempo historia del funcionamiento del equipo, también lo puedo hacer con un terremoto, ¿no? Con un registro. Fíjense, si yo pido acá, por ejemplo, en la data, pedimos al movimiento del terreno, decimos acá OK, bueno, fíjense, acá tengo una acción sísmica como tal, pero realmente yo puedo acá modelar perfectamente lo que sería la señal del equipo
y el análisis es exactamente igual, es equivalente. ¿Okay? De manera que, bueno, esta sería otra fuente de información para poder construir la función de impedancia. ¿Okay? Ahora bien, un caso interesante a revisar es el caso de los soportes elevados. Veíamos hace un momento referencia a lo que serían las plataformas, como esta que se observa acá. En este caso, lo que está modelado allí arriba es el eje de la turbina. Fíjense, acá lo vemos un poco mejor. Fíjense lo masivo que se ve todo. Incluso es importante que ya cuando pasamos a un nivel de sofisticación ya más avanzado del modelo, hay que considerar ciertas uniones rígidas entre lo que sería la viga y la columna. Esto se puede definir con nodos adicionales para tener en cuenta de que realmente las dimensiones son enormes, ¿no? Acá tenemos pilares de 1 metro, metro por 1 metro, el espesor de lo que está acá arriba es de 1,80 m y a partir de la altura del shaft de la turbina o el eje de la turbina se están desarrollando también componentes adicionales de rotación. Pero, ¿qué hemos dicho en la sesión? ¿Qué hemos dicho en la teoría previamente? Bueno, que lo primero es determinar las formas modales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo tengo que hacer primeramente un análisis modal y tengo que determinar mis formas modales. Entonces, ya yo veo acá que realmente en este caso, estos valores que tenemos acá, ¿qué me están tomando en cuenta? Bueno, la rigidez de mis columnas, la rigidez de la losa, la rigidez de los componentes que están involucrados. Pero hay otra cosa importante, que es que arriba en el eje están modeladas las masas de la turbina, las masas que me da el fabricante para yo poder considerar esto en mi análisis modal. Y con eso ya voy obteniendo un periodo de duración, una frecuencia, obviamente para los diferentes modos. Ahí vimos el primer modo, vamos a ver el segundo modo de duración. Algo pareciese bastante sensato, pareciese ser lo esperado. Y acá tendríamos entonces el tercero, que sería el caso de la torsión. ¿Qué podemos analizar con esto? Bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos a partir de este modelo, vamos a revisar lo que sería un análisis tiempo-historia, con dos funciones que hemos definido acá, una coseno y otra seno. Vamos a ver dos señales. Este valor de periodo acá está en función de la frecuencia que nos ha dado el fabricante, la frecuencia del equipo. Y estoy trabajando con una función seno y una función coseno porque estoy guiándome por lo que me especifique el fabricante y que hemos indicado en este último punto. La fuerza ortogonal en las dos direcciones del eje se transmiten al cimiento a través de los apoyos. De manera que acá tengo considerado unos puntos de aplicación de dichas fuerzas que son ya magnitudes dinámicas y que dependen de ese análisis tiempo-historia, ¿ok? Ese análisis tiempo-historia que hemos hecho referencia acá. Y a partir de allí, a partir de esa información, entonces yo puedo decir, bueno, mira, dame lo que sería la deformación, a lo que sería el análisis tiempo-historia, vamos a pedir la envolvente, vamos a pedir esa respuesta envolvente, el desplazamiento relativo, y vamos a ver un poco la animación. Y bueno, obviamente esto siempre es para fines ya ilustrativos. Ya ustedes si conocen la herramienta sabrán que bueno, esto siempre gusta mucho al cliente, pero bueno, nosotros tenemos que ver valores, tenemos que ver magnitudes. Entonces podemos venir acá, podemos venir a las funciones. Acá tengo esta junta que está acá, es una de las juntas de puntos de aplicación importantes del eje de la turbina, que está en función de tiempo. Y cuando pido la respuesta, bueno, me doy cuenta que el sistema logra cumplir las expectativas, porque realmente esto es lo que se conoce ya como la respuesta estable. ¿Okay? Hay una respuesta trasciente que pasa luego a un steady state, una respuesta estable según el proceso de aplicación de carga. Y bueno, muy probablemente en un proyecto de esto tendremos que controlar este máximo valor que se desarrolla acá en la parte trasciente. ¿Qué puede ocurrir? Pueden haber mecanismos de resonancia en esos casos. Todo esto, como les digo, hay que conversarlo con el fabricante. Bueno, acá tenemos un valor de 5.17 por 10⁻⁴ como valor máximo. Pero fíjense, estamos considerando apoyos rígidos. Este sería el inicio del problema. Empezar con una condición de apoyos rígidos, tal cual. Vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, yo me vengo a Dyna-End y digo, bueno, mira, yo voy a construir acá una función de impedancia para esa turbina y yo lo que tengo acá es modelado mi apoyo. Acá fíjense que, bueno, acá la ilustración no nos va a decir mucha cosa, pero acá tengo considerado esa losa de cimentación. Vamos a ver si acá ya está calculado y por acá tengo el comportamiento a nivel de rigideces traslacionales, rotacionales y lo que hemos visto antes. Fíjense lo que ocurre acá con la lateral, ¿no? Comportamiento bien interesante.
Entonces, con esta información, ahora yo me voy a otro modelo. Me voy a ir a este modelo, en donde ahora he considerado la losa. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, abajo tengo un link property que tiene considerado todas esas rigideces verticales, laterales y rotacionales. Esto se puede refinar tanto como ustedes quieran. No me refiero al proceso de discretización de la malla. Obviamente la malla siempre la podrán discretizar como ustedes los deseen, pero me refiero principalmente a lo que sería la asignación de las funciones de impedancia. Pueden distribuirlas por áreas tributarias, pueden trabajar con valores de referencia para la zona central y luego para los laterales. Acá vemos un poco el impacto de lo que es el espesor de la losa de cimentación. Como hemos dicho antes, elementos sumamente masivos, ¿ok? De manera entonces que partiendo de este tipo de información y ya considerando que ahora no es un apoyo rígido, pero que ahora tengo el terreno, lo primero que tengo que ver siempre es mi forma modal. Entonces vamos al análisis modal. Vemos acá que obtengo y fíjense que cambia el periodo, ¿ves? Tengo 0,49. En el caso de base rígida teníamos un periodo para la misma condición. A ver, creo que era 0,43, correcto. Entonces ya tengo un incremento de periodo. Bueno, es lógico porque tengo una flexibilización de la base. Fíjense que tampoco es excesivo, ¿no? O sea, pasamos de 0,43 a 0,5, podemos decir, pero tampoco es excesivo como ocurre en edificaciones cuando evidenciamos interacción sobre estructura. ¿Por qué? Por la gran rigidez de los elementos. Lo que puede ocurrir acá es que si yo evidencio la interacción sobre la estructura y ya veo que esos valores de desplazamiento horizontal ante vibración forzada exceden lo máximo que establece el fabricante o la referencia que tengamos en el proyecto, bueno, simplemente si estas columnas eran de 1 por 1, ahora tendrán que ser 1,20 por 1,20 y listo. Pero ya el primer análisis en base rígida, el segundo considerando la interacción con el terreno mediante funciones de impedancia y podemos de igual manera, bueno, podemos pedir nuestra animación para ver un poco la comparativa con el caso anterior, considerando ahora el terreno. Esperar que obviamente el modelo es mucho más pesado que el anterior. Vamos a pedir acá la animación. Y bueno, ya hay una respuesta, pero fíjense que ya se evidencia acá una deformación en el terreno, ¿no? A partir de esas funciones de impedancia que he calculado mediante la herramienta Dynaem, pero que también lo podemos hacer de forma manual. Como les he indicado, lo haremos de forma manual para el caso superficial e incluso para el caso profundo hasta un cierto número de pilotes. Llega un momento en el que si son muchos pilotes, realmente ya el cálculo, como les decía, se vuelve mucho más denso. De igual forma, yo puedo pedir mi función de respuesta en tiempo historia, la misma cosa, y bueno, este valor me doy cuenta que da un poco más alto, 6.5. Siempre llegamos a la respuesta estable, realmente logramos controlar la respuesta a valores muy, muy bajos. Pero fíjense que realmente estoy trabajando ya con una respuesta un poco mayor a la anterior. ¿Por qué? Porque evidencié ya ahora la rigidez del sistema suelo-cimentación. Ya no es rigidez infinita, sino que está evidenciada. Pero les muestro otro tipo de análisis que es interesante y para ello he trabajado con el mismo modelo, con interacción sobre estructura, pero acá he evidenciado otra cosa. Déjenme apagar un poco acá el grid para que esto sea más cómodo verlo. Espérenme que... Ok, muy bien. Acá estoy trabajando con un steady state. Entonces, en este caso, he cambiado la frecuencia del equipo. En el otro caso, estaba trabajando con un equipo hasta 50 Hz. Okay, 50 Hz como máxima frecuencia. Y acá lo que he hecho es que he modificado la frecuencia y he utilizado una frecuencia donde estoy trabajando como que con un equipo cuya frecuencia va a caer dentro del rango de periodos que están evidenciados en el análisis modal. Recuérdense que si yo pido acá la respuesta modal, pido acá lo que sería el primer modo, acá está mi periodo de duración, y fíjense, tengo una frecuencia de 2 Hz, si vengo para acá tengo el 2.3, voy para acá 2.9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo he utilizado un equipo que tiene una velocidad de operación cuya frecuencia está dentro de la respuesta modal de la estructura. Y ahí es donde el steady state es una excelente herramienta para entender qué ocurre, porque yo puedo a partir de la deformación decirle, bueno, mira, dame la máxima respuesta para el steady state, dame la envolvente de las magnitudes, la puedo pedir. Y voy a poder evidenciar acá estos desplazamientos. Si me ubico, no sé, un punto acá del eje de la turbina, bueno, voy a poder ver mis desplazamientos y comparar, etcétera.
También, como estoy trabajando con dos fuerzas, una vertical y una horizontal, puedo jugar un poco con las fases. Una no tiene por qué estar en fase realmente con otra, pueden estar a fases diferentes. Yo puedo también pedir en la deformada que me dé la respuesta para este ángulo de fase a 90 grados, ¿ok? Y obtendré lo que sería la respuesta, fíjense, una respuesta horizontal un poco extraña porque tengo acá como un cruce de fuerzas en el que evidencio unas deformaciones por cortante que hay por efectos de escala, pero que realmente pueden ser importantes para el sistema y pueden implicar que tenga que incrementar el espesor. Pero adicionalmente, y es lo interesante de este tipo de análisis, yo puedo pedir acá el comportamiento en función de la frecuencia, lo voy a pedir acá a nivel de magnitudes, pido acá el comportamiento y fíjense lo que me está diciendo el software. Esto es bien interesante. Me está diciendo que tengo acá una máxima respuesta y fíjense que el valor ya se fue muy por encima de lo que habíamos calculado antes, ¿ok? Porque he evidenciado ahora la interacción sobre la estructura, pero estoy consiguiendo acá una frecuencia que hace que se produzca una amplitud importante en el sistema. Obviamente acá juega un papel importantísimo la dirección de la carga, el por qué la estoy aplicando con un determinado valor de frecuencia. Recuérdense que acá modifiqué el equipo. Aquel era un equipo cuya frecuencia de operación garanticé un dimensionado según las recomendaciones que vimos hoy. Me alejé de la frecuencia, hay una cierta amplificación al comienzo y ya luego se estabiliza. Pero en este caso no, fíjense que en este caso tengo una respuesta muy importante para este valor que tengo acá. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Que estoy cerca como de 2, ¿no? Aproximadamente de 2 Hz por allí. Bueno, lo que está ocurriendo es que si yo pido nuevamente mi análisis modal y me voy a lo que sería al modo 1, bueno, fíjense la frecuencia cuánto vale, aproximadamente 2.05 Hz. Entonces la herramienta lo que me está diciendo cuando pido este comportamiento, me está diciendo, bueno, sí, hay una amplificación acá, pero ojo que hay otra acá. ¿Y esto cuál es? Bueno, es la siguiente forma modal. Y así podemos ir identificando diferentes respuestas dependiendo de los casos en el que la frecuencia de operación del equipo se iguale con alguna de las frecuencias modales del sistema. Entonces, sí, caracterizamos primero nuestra respuesta dinámica, identificamos nuestras formas modales, nuestros valores de frecuencia asociados y ya luego en los análisis podemos evidenciar la respuesta a partir de un tiempo historia para evidenciar lo que son esas respuestas trascientes y estables, pero ya luego con un steady state tenemos la gran ventaja de poder identificar esos picos, esos máximos valores y poder saber si hay alguna frecuencia que pudiese estar afectando notablemente la respuesta del sistema. O sea, nos va a ayudar a identificar algún valor de frecuencia que nos pueda traer problemas en el funcionamiento. Eso lo podemos hacer evidenciando la interacción sobre la estructura mediante el caso de cimentaciones superficiales o lo podemos hacer de igual manera modelando conjuntos de pilote. Y si no tenemos este tipo de herramientas, recuérdense que de igual manera, de forma manual, lo vamos a poder reproducir tal como lo hemos visto el día de hoy mediante MATCAD o incluso mediante el uso de hojas Excel como las que les mencionaba el día de hoy. Muy bien, vamos a ver, tengo por acá, bueno, por acá nos siguen saludando de muchas partes de Latinoamérica, de España, de muchas otras regiones. De verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes, sobre todo que se puede decir que la gran mayoría de la audiencia se ha quedado hasta el final, cosa que agradezco enormemente. Me consulta por acá Daniel una pregunta: ¿en qué caso se decide hacer una cimentación con pilote o superficial para máquinas? Lo determina el estudio geotécnico y las cargas de los componentes. Tengan en cuenta que cuando tenemos equipos livianos puede pasar que, bueno, lo primero que pensamos, una cimentación superficial, y decimos, bueno, es un equipo liviano, una cimentación superficial, debería solucionar el problema. Lo que puede pasar es que ese equipo liviano puede tener una alta frecuencia de vibración. Y ante este problema, de repente, conversando con el geotécnico, independientemente de la magnitud de la carga, pudiésemos pasar a un sistema de cimentación profunda. Todo va a depender de cómo responda el terreno desde el punto de vista de respuesta dinámica, evaluando los aspectos que hemos visto el día de hoy. ¿Okay? Bueno, me consultaban por acá si se desarrollaban ejemplos en SAP 2000, es correcto, sí, tal cual, es una de las herramientas que se utiliza. Muy bien, me dice por acá José. Sí, muchas gracias José por tus comentarios. A ver si es necesario incluir los pernos de anclaje en el modelo mediante constraints. Puedes utilizar los constraints para trabajar con lo que es la vinculación
de los componentes que tú quieres que se muevan conjuntamente con el sistema. En este caso, yo he trabajado con constraint para el eje de la turbina. Puedes hacerlo con algún otro componente que desees incluir en el modelo como fijo y que prácticamente deseas considerar su movimiento conjuntamente con la infraestructura. Ese dato te lo va a dar también el fabricante dependiendo del tipo de equipo, dependiendo del tipo de maquinaria. Bueno, muchísimas gracias. Por acá nos siguen llegando comentarios de agradecimiento. De verdad que muchas gracias a todos los asistentes y a todo el feedback y la retroalimentación que tengo por acá. Me consulta por acá Luis si se ven verificaciones de fatiga. No trabajaremos con verificaciones de fatiga. Todo el proceso de diseño se basa en una vida útil de la infraestructura para un proceso de vibraciones, tanto en condición de arranque y apagado de máquinas como en condición steady state. ¿Okay? Ya habrán algunas recomendaciones particulares para control de fatiga y en un caso que se le presta mucha atención es el de los pernos de anclaje para no tener este problema de la fatiga, donde los lineamientos que se dan para el proceso de pretensión, según lo que establece el ACI, lo que busca es no tener que involucrarnos con este proceso de verificación de fatiga. ¿Okay? Ya luego hay otros componentes que obviamente tienen que ver mucho con el equipo, que sí pueden sufrir ciertos tipos de fatiga, pero ya no es alcance de este programa. Yo en lo personal estoy involucrado en un proyecto de turbina, donde en efecto uno de los problemas de las vibraciones tenía que ver con un daño de uno de los componentes por un problema de fatiga, pero ya no era la infraestructura, sino la propia maquinaria. Entonces, bueno, ya era un problema, se escapaba de mi alcance y ya lo atendía directamente el mecánico. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver, me consulta por acá Enrique, ¿se pueden diseñar cimentaciones con losa y estructura metálica? No es lo usual en este tipo de soluciones, no es lo usual porque tendrías que tener una estructura de acero pero tan robusta que aplicaría de repente para vibraciones bajas, para equipos de baja vibración o de vibración media, pero para equipos de grandes vibraciones realmente la estructura metálica no es la primera solución. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por acá. Nos siguen llegando algunos comentarios. Muy bien, me consulta por acá Jorge si se va a suministrar las hojas de Excel por no contar con el software Ensoft. En efecto, todo el proceso de cálculo paso a paso se entrega en hojas MATCAD, de manera que ustedes van a tener todo el paso a paso, todas las ecuaciones con todo el paso a paso, y ustedes mismos ya luego lo van a poder reproducir si ustedes quieren en otra hoja MATCAD, o si quieren pueden llevarlo a Excel, como ustedes prefieran, pero todo el paso a paso del código con el ejemplo, con la verificación, con los números, para que luego lo puedan comparar con la herramienta, lo van a tener como parte del alcance. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver. Excelente, muchas gracias Oscar por tus comentarios. Muy bien, Rodrigo, ¿qué información se debe solicitar a un proveedor para contemplar el diseño? Todo va a depender del tipo del equipo. Por lo general solicitamos el peso de la maquinaria, la forma en la que funciona. Yo siempre este tipo de proyectos los abordo literalmente preguntando desde lo más básico. Mira, esto vibra horizontal, vibra lateral, vibra hacia arriba y hacia abajo, tiende a dar algún golpeteo hacia alguna parte en específico. O sea, yo hago preguntas pero muy básicas para que me den la mayor cantidad de información posible. Cómo son los procesos de encendido y apagados del equipo, cómo son las velocidades medias, las velocidades máximas, las velocidades mínimas de operación. Si en algún momento ese equipo se daña, tiene un switch que genera el apagado del equipo o podemos esperar un incremento de carga importante. Todo esto se pregunta, tal cual. Muy bien, ¿se podrán revisar equipos en una sola platea? Realmente sí, el código permite efectuar este tipo de análisis. Lo que ocurre es que este es un tipo de análisis que depende mucho de criterios del proyectista. ¿Okay? Como tal, no hay un ejemplo detallado paso a paso para un caso donde tengas una misma platea con varios equipos diferentes. No lo tengo desarrollado en este programa. Si ya tienes experiencia diseñando esto en un equipo individual, en una turbina, un equipo reciprocante, y ya deseas abordar ese caso que es mucho más complejo y mucho más de criterio, sí, no te recomendaría este programa, porque la idea acá es aprender a diseñar todo, entender cómo funciona el terreno, cómo se dimensiona la cimentación, cómo se manejan las cargas, cómo determinamos las funciones de impedancia, cómo lo modelamos en el software, y ya luego que dominas esto, obviamente tendrás todos los criterios para poder saber qué hacer
cuando tienes varios equipos en una plataforma o tienes este tipo de combinaciones, que puede ser un caso eventualmente en algún proyecto, ¿okay? En muchos proyectos también yo en lo personal he mandado a independizar estructuras porque los comportamientos entre una máquina y otra pueden ser tan erráticos y tan complejos que muchas veces preferimos hasta independizarlo, ¿okay? Pero eso va a depender de la particularidad del proyecto. Me consulta por acá en relación a los horarios. Jorge, no te preocupes, Jorge, que una persona se encargará de enviarte la información correspondiente. Muchas gracias. Otro Jorge, Jorge Menaca por acá. Gracias, Ángel, también por tus comentarios. Me consulta por acá Melvin, para el método de diseño de carga estática se aplican factores de mayoración como si fuese carga viva de impacto. Se puede hacer para ciertos equipos, para ciertas maquinarias se puede trabajar únicamente con métodos estáticos, es válido. Para otros equipos de alta vibración, de mucho comportamiento dinámico, no se debe hacer, no es lo recomendable, ¿okay? El ACI da pautas para para poder diferenciar este tipo de comportamiento. Muy bien, me consulta por acá Héctor, si el curso está directamente dirigido a equipos de fuertes vibraciones. No, de por sí empezamos. Uno de los primeros ejemplos es una máquina que tiene, si no me equivoco, 300 RPM. Es una máquina relativamente pequeña, una especie de bomba rotativa. Es lo primero que abordamos para poder caracterizar y todo esto. Los equipos de alta vibraciones los vemos al final, sobre todo para el caso de las plataformas elevadas, lo que serían las turbinas. Ahí es donde sí nos involucramos con equipos de altas vibraciones. Pero toda la primera parte del programa, tanto superficiales como incluso profundas, lo hacemos también empezamos realmente con equipos de bajas vibraciones, para poder entender todo. Ya luego yo les doy la pauta y les explico que realmente el funcionamiento será igual para uno de altas vibraciones, pero vamos a empezar con algo de poca vibración para entender cómo funciona. ¿Está bien? Muchas gracias, Héctor, por tus saludos. Muchas gracias por tus comentarios. Excelente. Gracias, Víctor, de igual manera. Edwin consulta, ¿las clases serán grabadas? Sí. Tendrán una sesión en vivo semanal conjuntamente con el material del aula virtual. En las sesiones en vivo hacemos una sesión como la que hemos hecho el día de hoy, donde revisamos proyectos, revisamos criterios, aclaramos dudas, explicamos ejemplos y todo esto, ¿no? Obviamente en una sesión en vivo de 2 horas y media, como la que hemos tenido el día de hoy, no podemos abarcar todo este contenido que es enorme y por eso el formato tienen una cantidad de información dentro del campus virtual y luego tenemos la sesión en vivo. Esa sesión en vivo se graba y la tienen disponible al día siguiente para su posterior visualización a la hora que deseen. Si no pudieron asistir a la sesión, de igual manera la pueden revisar y pueden formular sus consultas referidas a esa sesión o al material que esté contenido en el campus virtual. No hay ningún problema, ¿okay? Muy bien. Ya José Ángel me consulta también en relación al acceso de los vídeos. No te preocupes, José Ángel, también una persona te contactará para hacerte llegar todo el detalle que requieras. Muy bien. Me consulta por acá Víctor si la norma aplicada para el diseño de estas bases también sirve para Colombia. Bueno, realmente yo no desconozco si Colombia tiene una normativa específica para este caso en particular. Estoy casi seguro que no, porque es que me hubiese enterado, ¿no? Me hubiese enterado antes también porque tengo muchos egresados de Colombia que son egresados de este programa de formación y trabajamos con el ACI, porque al final es la norma de referencia para el resto de Latinoamérica. Con el ACI he trabajado en este tipo de diseños para Ecuador, para Centroamérica, para Venezuela y bueno, obviamente también algunas cosas dentro de los Estados Unidos. Entonces, realmente me atrevo a decir incluso Europa, el caso de España, por ejemplo, cuando hay estas situaciones, no hay dentro de España una norma que tenga el mismo nivel de detalle de la 6351 para equipos vibratorios. Entonces, acá en España también, cuando me ha tocado atender alguna consultoría con esta situación, de igual forma trabajamos con ACI. ¿Okay? Pueden haber algunas cosas ya con el hormigón, en donde vamos al eurocódigo, pero realmente el proceso de diseño de lo que sería el tratamiento, la función de impedancia, realmente el 6351 es el documento universal utilizado en muchas partes del mundo para este tipo de proyectos. ¿Okay? Muy bien, excelente. Vamos a ver, correcto. Acá lo aclara Jorge. Jorge Quintero nos dice, Colombia no tiene normativa especializada. La industria nacional se basa en A6351. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por tu comentario. No me queda más que despedirme.
una vez más invitarlo a aquellos interesados, bienvenidos sean a participar en este programa de formación, diseño técnico estructural de base de equipos dinámicos. Para mí ha sido todo un gusto, un placer el haber compartido este seminario con ustedes. Espero que haya sido de interés y de provecho para todos y que les pueda servir para su vida profesional. Un fuerte abrazo, muchísima salud y seguimos en contacto. Hasta luego.